Suscríbete a la pantalla. El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ellope Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comecipar, tu mejor opción. Sea Americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental, 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Denis Caniza? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo anda, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Ahí Miguel Cardona nos saluda. Sí, Miguel. ¿Quieres escucharlo otra vez? Sí, quiero. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Muy bien, Miguel, muy bien. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes, comandante, ¿cómo le va? No, para nada. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellope Supé Quitadol. Tener tu lote propio es posible en EMSA Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas en la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Olear. Y para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica, en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, después hablamos. Seguimos. ¿De dónde nos quedamos, niño? En eso, bueno. Sí, en el saludo del presidente. A ver cuándo habla nuevamente Cardona. ¿Qué dijo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Bien, Miguel. ¿No quiere En hablar? todos los lugares y más blanquita que se risa. Espera un ratito, Miguel. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Por todo septiembre aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales, @LuomoPY, en Facebook e Instagram. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Mañana juega Guaraní en Mallorquín y la incertidumbre a esta hora pasa por saber si el viaje va a tener algún contratiempo o no, porque ayer tenían que cobrar salario los jugadores de Guaraní, cuerpo técnico. Se les prometió y no fue abonado. Hoy esperan de vuelta la situación, pero por lo que me comentaban en principio, la dirigencia está ofreciendo pagarle un porcentaje a los jugadores, como para calmar las aguas, que ellos puedan viajar y después pagar el resto. Me comentaban que hay algunos jugadores que no están de acuerdo, que quieren cobrar el salario completo, uno de los meses en realidad que se les debe,
y que recién ahí confirmarían el viaje a Juan León Mallorquín. Hoy Guaraní practica a las 3 de la tarde, la planificación indica que al terminar el entrenamiento salen rumbo a Mallorquín para el partido de mañana, pero a esta hora hay incertidumbre por ese tema del salario. Vamos a ver qué se resuelve, si hay o no finalmente el viaje con normalidad o implica un problema el traslado a Mallorquín. Una situación difícil, Denis, te habrá pasado, no sé si te habrá pasado alguna vez en realidad, el tema de llegar a la duda al punto de no saber si se va a viajar para un partido, porque hablamos de una distancia pronunciada. Es como para ir hoy y no ir el día del partido. Sí, me ha pasado muchas veces de que intentamos no viajar en algún lugar para disputar los compromisos, pero siempre con el diálogo se soluciona todo, y más todavía a favor de los jugadores que ganar un partido importante, que tiene que cumplir con ellos para que puedan seguir obteniendo puntos, y yo creo que la dirigencia guaraní es bastante inteligente para poder solucionar este momento que están pasando los jugadores. Generalmente al final se soluciona. Al es final, tipo sí. Amenaza inicial, pero al final Se soluciona todo. Sí. Solo que ahora el tema está en que le quieren pagar a los jugadores guaraní un porcentaje de uno de los meses y no habría acuerdo. Y eso como que pone en duda hasta el propio viaje a Mallorquín con normalidad. ¿Por qué, Víctor? Porque ayer se les prometió pagar y no pasó nada. Y hoy quieren negociar pagando un porcentaje. El y viaje a la tarde, ¿verdad? El viaje a las 5 de la tarde, A las practican 5. a las 3, termina y tienen que viajar. Y hay descontento entre los jugadores y se estaría planteando esa situación de... Y normalmente cuando así hay un viaje es donde se plantea este tipo de cosas, porque si juega local y compañía, a veces es no concentrar la otra situación que se suele dar. Pero que como hay viaje por medio, entonces Nacional no concentra. se va por eso. Sí, Nacional ya decidió no Bueno, concentrar. tema Olimpia. ¿Qué dice Miguel cuando nos saluda? Miguel Cardona nos saluda. ¿Qué Sí. tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Muy bien, Miguel, muy bien. Se queda Cáceres. Aparte hay mucho ruido afuera, no adentro. No tiene nada que ver Iván acá, porque el candidato y le dicen, vamos a sacarle Iván, vamos a hablar solamente de Cáceres. Aparte me parece un despropósito sacarlo ahora. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Qué lográs? ¿Qué es lo que vas a lograr? Independientemente, como ya hablamos nosotros eso ayer del largo y tendido, el tema de que los jugadores se disgustaron con él, por lo Sí. que dijo. Pero yo te decía de adentro, tiene el respaldo de Miguel Cardona y más. ¿Se entendió lo que digo? Y ya está el tema. Ahora después ya, acuérdense algo, y el hincha de Olimpia, cuando le dijo Cáceres, y si tenés la solución, traenos ya. Era una de las crisis del Olimpia. Después de Perante Tacuarí fue eso. Y si tenés, traer, le dijo, no andemos con vueltas. Y le dijo solución, no le dijo reemplazante. Solución. Y en Olimpia, tipo Cerro en un momento dado. Orteman querido, cuando entraba dirigiendo a otro equipo se volvían todos con la preferencia, la gradería, y salió. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. ¿Y quién era el presidente? En la época de Brunote, hace poco fue pero, técnico Orteman. Pero hablo de Orteman, Sí, que sí. de los extranjeros fue el más querido, uno de los más queridos en Olimpia. Él en el Río, campeón de la Intercontinental, jugó contra el Madrid, contra el Real Madrid. Y a mí me hace acordar, vos sabés quién es Neri Berto, un video como técnico. Sí, me acuerdo. ¿Como técnico? Sí, como técnico, claro. Vos que edad tenías cuando le arrojaron todo en el defensor contra Alianza. Y eso fue en el 2003. ¿Y qué edad tenía Yo vos? tenía 10 años. 11. Bueno. 11 ya. Le tiraron de todo, será. Pero de todo lo que había. Yo, viste, transmitimos ese partido y le tiraban ahí en la preferencia. ¿Qué es? Y calma nomás. Al chiquearse los manifestantes en la plaza. ¿Se acuerdan? Sí, hasta hace poco seguían preparados como para volver los manifestantes. Sí, ¿te acordás que estaba? Le ganó a Libertad y ahí se calmó todo el tema. Ese nomás es el tema. ¿Qué puede hacer el que viene, Pio? ¿Vos crees que Dele iba a cambiar su funcionamiento porque viene? No. Dele es el mismo de siempre. Y Richard Ortiz va a la media cancha a acoplarse, Marco Gómez, a él no. Se va a abrir y va a tirar centro. Entonces se sabe eso. Yo no sé en Olimpia hay una que y no es por Iván, estoy hablando de, no es por él, el que fuese.
Lo ideal es que cierre el año Cáceres. Sí, después. Y después que vean. Primero tiene a su favor que no puede hacer incorporaciones. Segundo, que el plantel que tiene. ¿Y qué puede hacer un técnico que venga? Te quiero mucho y le va a hacer mismo, a los jugadores le va a hacer upa. Cambiar de jugador es imposible. No, le va a hacer upa a los jugadores, le va a venir uno paternalista que le diga, sí, vení en mi rey, jugar por esta acá. No tiene más. Y cuando a mi caro digo, cuando digo Olimpia no tiene más, no hablo de calidad futbolística, hablo de plantel. No tiene más de lo que tiene. Yo a veces me pregunto, compañeros, si es que a Mateo Gamarra le pasa algo en defensa. ¿Se van a morir todos, será? Antolino está, y Antolino es consciente, Antolino absolutamente consciente que ya no está para correr a un delantero. Así le hizo el gol Peñarol, ¿cómo se llama? Federico Carrizo. Picó y ya le hizo el gol. Y Antolino aporta otras cosas en Olimpia hoy. Y después, como decía el niño ayer, si vos viste el caso de Elvio Pablo Rosso, o fue Francisco, ¿qué hace vos? Francisco, sí. Si el mismo Pablo Rosso vino por Cáceres, que había recomendado Claudio Moler Rodríguez, ¿ustedes se acuerdan? Sí, exactamente. No. El público limpia el Camlamina. No. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué? Yo le dije en la semana, si hay una solución con alguien ya hoy mismo, yo me voy. Te lo digo a vos porque no le dije ni a nadie, solamente tengo una conversación con él. Pues vamos a decir que rompo mi conversación con el presidente. Si hay una solución con alguien ya hoy mismo, yo me voy. Eso nos dijo a nosotros, Julio. ¿Y qué fecha fue eso? Gustavito, vos no tenés que registrar la fecha. Tiene que mirar, dice. Antes vos tenías todo registrado, ahorita que el Messi y la consola, pues tiene que mirar. Por fecha. ¿Septiembre? Habrá sido los... 22. ¿Cuánto? 22 de agosto. Martes 2 de agosto. ¿Cuánto, bien? No, hace un mes atrás fue, más o menos. Eso fue después de Perante Tacuarí, fue. Porque ahí empezó el ruido. Y después le ganó a Meliano quinta fecha y le ganó a Cerro. Y ahí se calmó todo. Pero ¿qué es lo que quiere el público de Olimpia? No le entiendo, será. Si fuese la presión del público de Olimpia. El público de Olimpia no creo que no dice nada. ¿Qué es lo que puede decir? ¿Qué puede decir? No, a esta altura lo que uno escucha o lee es que la gente le reclama más juego. O sea, pero que no saca resultados y no juega. Pero ¿cuándo fue Olimpia? ¿De cuándo? ¿Cómo le gana Cerro? ¿Cómo futbolísticamente le ganó a Cerro? No decímelo, por favor, niño, ¿cómo le ganó? Toque mía jugar. Hasta Arce está cambiando de posición ahora, Antonio, el resultado. Ya no quiere más mía, tuya. Francisco López le manda a Víctor Villalba, el niño tocó 25 porque antes del gol. Eso es un gol cada 10, uno cada 10. Lo trajo Moreno para tirar al centro y su Gustavito, su padrino, comenzó a volverse loco porque Moreno no hace gol en Cerro. Le metió al Oviedo, no hace gol, le pone de banco Chiqui Arce. Claudio Aquino es suplente. ¿Y por qué en Cerro Claudio Aquino es suplente? Si no es que quiere fútbol, porque ya no da resultados nomás ya. ¿Entendés? Sí, entiendo, resultado. Antes, Arturo, si se sentaba está mejor si querés ahí. Es un ratito. Hablando de Moreno Martins, yo quiero pedirle... Estamos en Olimpia. ¿Cómo? No, yo hablé nomás de los juegos. No, dijo, él se puso celoso su padrino. Y quería pedirle al comité ejecutivo de un solo miembro que si podemos llamarle a un periodista boliviano que sigue, que cubre la selección para ver cómo está él, cómo llegó, qué tal, cómo se alista. Sería bueno, ¿verdad? Sí, cómo no. Saber sus pasos. Sí. Como que se perdió de nosotros, pues entonces sería interesante saber cómo lleva la selección. O sea, se me perdió a mí, tienen que decir, porque se te perdió a mí no se me perdió Moreno Martín. Así como ustedes, vos, que está con su selección. Caniza, Víctor y niños le extrañan a Cardona, yo le extraño a Moreno. Ellos no le extrañan a Cardona. Miguel, uno le vaya a dar a Víctor Villalba lo que Villalba considera que no. Pero vos le preguntaste ayer y dijo que sí. Pero, No. 12:30 juega el sábado Bolivia ante Senegal en Francia. Vamos contra Francia. 12:30 contra Senegal en Francia. A un colega de ustedes que cura la selección boliviana y para saber cómo llegó. ¿Está en su casa ni
¿Y por qué no le escribió el preguntar cómo llegó? Le escribí, no le entregué mi mensaje. Y bueno. Escribirle a Pablo Escobar. Preguntarle a su familiar cómo está, qué comió. Senegal Senegal es una selección dura. Si juega así como jugó acá, no va ni ver la pelota Moreno Martín. Vamos a ver, sí. Los centrales que tiene uno, Koulibaly, juega en Chelsea. Después tiene un montón de jugadores en la Premier diseminados. No va a poder, pero jugando así como juega acá, no va a poder parar una pelota. No, de mí no, de Moreno. De vos es de Moreno. No, ojalá juegue con otro ritmo. No me nombre. ¿Saben qué? Lo odia. No odia ya. No puede ser ese pedido. Y decirle a Gerardo y Rodrigo y darte el gusto y llamarle. Gracias, comandante. Solamente eso quise decir. O quería decir. Pablo Escobar te paga un reporte. También, ¿verdad? Al aire. Pablo Escobar. Por favor, comandante, continúe con su... Agradecido. Estamos hablando nomás de eso. Esto es un campeonato que grafica lo que es Libertad, mal, a lo que tiene. Nacional juega en lo que puede, y está cosechando. Cerro cambió el libreto, y ahora recuperó otra vez. Y Olimpia siempre jugó así. Lo que siente es la ausencia de Derli nomás. Sí. Eso es terrible para Olimpia. Y después igual. Después Olimpia no cambia mucho. Sí, cuando vuelva a Derli para el próximo partido va a seguir jugando de la misma manera. Solo que aumentan las posibilidades al tener al desequilibrante que es Derli González. No sé. Y si Olimpia juega la Copa y entra un fracaso, tiene que ser campeón con todo. Y si entra en la Copa Libertadores Olimpia y si no tiene, puede incorporar lo que tiene. No tiene más. ¿Qué es lo que puede hacer? Y si Libertad no es campeón, eso es un fracaso. No contestame vos que sos liberteño. Yo creo que va a disminuir, me parece el término fracaso, porque ya ganó la apertura. Bueno, si no ganaba, sí era un fracaso. Nacional sale campeón, sí es fracaso para los tres restantes. Olimpia, más para Cerro y Olimpia, creo yo, porque Libertad ya salió campeón. No, igual no, porque le sale el Nacional campeón, uno que no estaba... Claro, pero Libertad ya tiene esa comodidad, entre comillas, de que está en fase de grupos en Libertadores. No, pero ya está en Libertadores. No, pero su discurso, vamos a pelear el bicampeonato. Vamos a pelear la Copa Paraguay y lo que viene. Las 3 copas. Sí, eso dijeron. El hincha liberteño fanático. Claro. Y más todavía fracasó para Libertad. Porque si Libertad no es campeón, sabiendo lo que está pasando en la Olimpia, lo que pasa con Cerro, es más doloroso para Libertad. Claro. Pudiendo no soy. Pudiendo yo no soy. No se aprovecha lo de Olimpia, no se aprovecha lo de Cerro y yo no pude. Así es. Para mi punto de vista. Es cierto, ya es campeón, pero un bicampeón en la historia, sí. Libertad se acerca cada vez más títulos obtenidos. Con los jugadores que tiene. ¿Y después? O sea, es una obligación también. Y Tito Torres está en Buenos Aires, se hizo transferido. Tito Villalba, perdón. Así no me la historia del campeonato hoy. Pero volviendo a Olimpia me parece innecesario sacarlo a casa. No lo van a sacar de hecho. Vamos a una escribanía, ahora te firmo. ¿Vos estás grabando ahí? Y faltan 10 partidos. 10 partidos faltan. Sí, faltan 10 fechas, sí. Salvo que sea una catástrofe, ahí ya no decido yo. ¿Se entendió lo que digo? Estamos hablando del presente. ¿Y qué puede aportar el que viene? No, agarrar. Iván Almeida quiere agarrar. No, un montón de técnicos están formando fila para agarrar. Claro que sí. Todos los técnicos de acá, de alrededor, van a querer agarrar a Olimpia. Solo que no sé si alguno será solución en este momento. Primero trajeron no tener que traer ya. Y no. No, a esta altura ya no tiene sentido. Paraguayos o extranjeros que jugaron aquí, que conocen el mercado Olimpia. Eso podría ser si es algún extranjero. Pero uno que venga a trabajar por primera vez Paraguay no da en este momento. ¿Y qué es lo que le puede dar más a Olimpia si este equipo ya juega así? ¿Qué mal te voy a hacer cambiar de libreto a vos? ¿Qué? ¿Richard Ortiz vaya a morder la media cancha? Ya no. Ya no muerde la media cancha de Richard. Richard, él se estira a los costados, manda centro muy bien ahora, tiene muy buena asistencia, pelotas cruzadas, el líder, se lo respeta Richard. Ese es el Richard. Marco Gómez se ganó el puesto. Cuando nos juega Fernando Cardoso, Olimpia sufre. Ahora se le fue Quintana a este torneo. Sí, ayer jugó Quintana. Ayer hubo un temblor en México. Y los jugadores se asustaban, estaban todos en el hotel. Tira el teléfono de si le podés llamar. Tira el teléfono si le podés llamar.
Los jugadores del plantel, ¿verdad? Enseguida vamos a poner lo que dijo, ya sabes lo que dijo ahora. Hubo un temblor ayer, después del partido. Y habló en conferencia Bobadilla. El técnico, sí, Bobadilla. Pero no, ratito voy a buscar contigo, Luis. Wilmar SRL Electrodomésticos, Joyas y Perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Sevilla La Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Voy a llamarle a Víctor Cabañas. Víctor Junior Cabañas. ¿Qué puesto juega él? A ver. ¿Qué puesto juega? Ayer estuvo en la banca. Pero salieron todos para ir de Dani Caniza, vos conocés de México, y salieron todos ahí. Empató con México 1-1. ¿Sub-19 o sub-20? Sub-20. Sub-20. Sí, el mismo equipo que se prepara para Odesur. Víctor Cabañas es delantero. Ahí tiene el número. De Cerro Porteño. Ahí tiene el número. Y habló. 14. Habló. Audio de la conferencia de prensa. Empata 1 con México. Revelation Cup. Historia. Hoy enfrentamos uno de ellos, el local. Espera un ratito. Estamos en contacto con él, no quizás... Hablo ahí ya en la conferencia en... Una charla muy amena, más bueno, ¿qué esto es? No. La conferencia de Bobadilla. La conferencia de Bobadilla. Pero le preguntaban mucho sobre Tata, qué piensa de México, poco del partido, y casi siempre terminó hablando de Tata y sí, por lo que significó para él, Gerardo Martino en su crecimiento también. Pero, le dirigía más las preguntas de lo que es México. ¿Vos escuchaste ya, niño? Sí, porque finalizado el partido me tocó ver, transmitieron por el canal TUDN. La primera pregunta fue de ESPN. Sí. Y... ¿Quién está? Víctor Cabañas. Víctor, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Víctor, contanos, ayer hubo un temblor, se asustaron en México después del partido contra Paraguay, ¿verdad? Perdón, contra México. Ayer fue contra México. Sí, perdón, Paraguay y México empataron, pero hablo del temblor. Y llegamos del partido y cenábamos todos, ya nos subimos a descansar y de repente se empezaron a mover todas las camas y las lámparas y ahí empezamos a salir todo afuera y nos quedamos todos sorprendidos porque justamente 3 días antes había un temblor también acá en Ciudad de México y tuvimos que salir todo de emergencia abajo del hotel. Hay fotografía de ustedes, video ahí en la calle. ¿Cuánto duró todo, Víctor Cabañas, eso? Y el temblor habrá durado no más de 5 segundos, pero habíamos estuvido abajo 15, 20 minutos esperando para que vuelvan a poner todo seguro los avisos y nos mandaron arriba otra vez. Y bueno, pero le dijeron, esto ocurre, váyanse a dormir tranquilo, o no pudieron dormir. No, dijeron que ya era seguro porque obviamente tiene la alarma sísmica y todo eso y que en cualquier circunstancia nos iban a avisar con la alarma y que ya estaba todo bien. Y bueno, pero sustos se pegaron, ¿no? Fue la primera vez que ocurre con vos y con los compañeros tuyos, por ejemplo. Obviamente, salimos todos asustados al pasillo para saber si éramos solamente nosotros o si era un temblor de verdad. Y bueno, y después el temblor de verdad. Sí. Bueno, Víctor, ya pasó el tema y se empató ante México. Contanos todo lo que le da a usted de integrante de la selección sub-20. Sí, estábamos nosotros, la verdad que más que concentrados en poder salir con algo de este torneo que va a ayudar mucho para llegar firme al sudamericano y a lo de sur que dentro al llegar a Paraguay tenemos después una semana ya en los juegos y el empate la verdad ayuda porque no es una derrota, pero en un cuadrangular así cualquier punto
va a ayudar, ya que son pocos partidos y ganando 1 o 2 ya prácticamente soy campeón. Y bueno, Víctor, saludo a todos los muchachos, gracias por tu tiempo, ya pasó el susto por el temblor en México. Chao, Víctor, gracias. Chao, gracias a vos. Gracias, Víctor Cabañas, integrante de Cerro, ¿verdad? Sí, de Cerro Porteño, lateral derecho, en realidad, Víctor Cabañas. Ayer no le tocó ingresar, estuvo en la banca de expectativas. Ayer entre los nombres más conocidos jugaron los de Olimpia, Bruno Recalde, Sebastián Quintana. Flores, el capitán. Gilberto Autogol de él, intentó allí una chilena en la línea, pero la verdad ya la pelota casi como que se metía detrás de venir el delantero mexicano. Y entró Juan José Jiménez de Cerro Porteño, son jugadores de primera división. Les pido por favor nombre y medio antes de formular su pregunta. Adriana Maldonado de ESPN. Preguntarle sobre pues este torneo, qué importancia le da a la selección de Paraguay a la Revelations Cup y más tomando en cuenta las selecciones que están invitadas y venir a jugar también a México. Muy agradecido a la Federación Mexicana por la invitación. Es un privilegio, la verdad, estar en este torneo. Tenemos rivales muy competitivos, de mucha historia. Hoy enfrentamos uno de ellos, el local. Nos ayuda muchísimo en lo que nosotros queremos para prepararnos para lo que es el sudamericano. Todo tipo de partidos, nosotros tenemos una cantidad importante de chicos que aún no han debutado en primera, entonces el tipo de partido le da un poco la referencia de lo que vamos a encontrar en un sudamericano a nivel de selección. Por acá, profe, Omar Flores de ESPN Digital, un par de preguntas. La primera, ¿qué tanto prestigio perdió México a nivel internacional después de que no consiguió el pase al Mundial Sub-20 y a Juegos Olímpicos? Yo quiero excusarme un poco de hablar de la selección mexicana en lo que fue su actuación. Yo quiero hablar más bien del partido, lo que pasó hoy. Yo creo que el fútbol mexicano es un fútbol muy competitivo, hoy lo demostraron de vuelta, tiene jugadores de mucha calidad. Una selección que creo que nosotros supimos por el momento controlar bien el juego. Nos dificulta un poco la altura, el valor, el campo rápido. Queríamos tener otro tipo de juego más fluido, pero creo que la calidad también de los jugadores mexicanos hizo que de repente sea un poco difícil el juego para Paraguay. Y la segunda pregunta es por parte del torneo. ¿Qué experiencia tuvo con Gerardo Tata Martino y cómo fue ese proceso que también está en la selección mexicana? Bien, salimos un poco de vuelta del contexto de lo que es el partido hoy, pero sí te voy a responder porque ese señor para mí es como un padre y para muchos de jugadores que tuvimos la posibilidad de jugar con él, siendo dirigidos por él, ya sea en clubes o en selección. Él dejó la vara muy alta del fútbol paraguayo, llegando a Paraguay entre los 8 mejores del mundo. La verdad nos influyó mucho, nos enseñó mucho y yo soy un fiel admirador de lo que es su trabajo como profesional y sobre todo también como persona, porque es una gran persona, como dije, un gran padre para muchos de los que formamos y jugamos con él en algún club o en la selección. ¿Usted que lo conoce, cree que puede repetir ese éxito con México? Es muy difícil decirte que sí o que no, pero sí que tiene mucho conocimiento, mucha capacidad, sin duda. Y me parece que México también tiene buenos jugadores. Y como un país latino, evidentemente nosotros que no estamos en el mundial creemos que el título del mundo se quede hacia este centro del mundo. Rodrigo Estrada de Fox Sports. ¿Qué sensaciones le dejó Paraguay tras este pase con México y qué se puede esperar de la selección peruana ahora? Bien, como dije anteriormente, muchos chicos que no han debutado en primera. Fue una linda experiencia venir a un estadio tan lindo como el que nos tocó jugar hoy. Hubo la dificultad de la altura, nos faltó un poco más de fluidez en el juego, cosa que nosotros inculcamos mucho, el proponer, el lastimar proponiendo, no tanto agazaparse, sino más bien jugar bien en campo rival. Hoy nos dificultó un poquito, pero de igual manera nos deja muy tranquilo el rendimiento de los chicos, apuntando a lo que nosotros queremos, que es un gran sudamericano para poder trascender. Última pregunta, por favor.
Profe, buenas noches, Gabriel de TV Azteca. Regresando un poco al contexto del Tata Martino, si me lo permite, en este proceso como entrenador, ¿usted se ha acercado a él para pedirles consejo? ¿Le ha dicho algo? Y si ustedes, previo a Sudáfrica 2010, vivieron algún clima similar al que hoy vive la selección mexicana con la afición, que no está muy contenta con los resultados de Martino. No, yo siempre estamos en contacto con él, no quizás diariamente, pero sí siempre. Nosotros tuvimos una charla muy amena hace mucho tiempo. Yo no quiero, como dije, opinar de algo que sucede en este país, cual yo no vivo. Sí, evidentemente le deseo lo mejor a la selección mexicana y por ende al entrenador, que tengo mucho respeto y admiración. Gracias. Esto lo dijo Bobadilla, niño. Sí, después del partido con México. Sí, tal cual. El primer Esto tiempo... la PF, muchísimas gracias. Muy defensivo Paraguay. Me tocó ver gran parte del partido, salvo la señal del internet en el segundo tiempo. Mejor México donde traslada la pelota. El propio Bobadilla habla la conferencia que le costó un poco el tema de la altura, la pelota, el césped. Cosas que de a poquito va a servir para rozarse con selecciones como México, Estados Unidos después, el propio Perú que están jugando este cuadrangular. Hubo momentos en donde... En el segundo tiempo principalmente Paraguay comenzó a crecer más en su fútbol. Después un formato algo defensivo. Me tocó ver gran parte del amistoso. ¿Y viste? ¿No? Sí. Transmitió un canal... No, lo que está bien el partido. Mexicano. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen un práctico cierre-receive. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Bueno, más adelante tenemos Super Espuma hoy 2 y mañana antes del partido 2. Eso, no, ¿dónde Super Espuma, niño? Ahora subimos la foto, ya me pasó Rodrigo. Bueno, vamos a regalarlo eso. En cualquier momento, en 3 minutos calentamos el ambiente. Muy bien. Bueno, cerramos la Olimpia, no le interesa más Olimpia, no le gusta más hablar de Olimpia, quiere que el público hable de Olimpia, ¿qué es lo que esperan de Olimpia? Y yo creo que se va a calmar todo otra vez con resultados, como ya pasó la primera vez. Porque, insisto, y la gente tiene que ser consciente, Olimpia no va a cambiar su modo de jugar, no va a brillar, no va a ser un fútbol vistoso. Pero mientras empiece a ganar de vuelta, me parece que la gente se va a calmar. Creo que eso es lo clave, como ya pasó en su momento, le ganó a Meliano, le ganó a Cerro y ahí. ¿El público qué es lo que hace? Se expresa, ¿vio? Y si uno lee comentarios... Vamos a escuchar por niño Vito Gustavo, solamente público Olimpia, público muy respetuoso nuestro público. Solamente, ¿qué es lo que quiere el público Olimpia? Muy respetuoso. Nosotros con Denis Ivaniza compartimos la idea de que no hay que sacarlo a casa. No hay que sacarlo. Sí, yo también estoy de acuerdo. No. El niño no sé. Yo creo que ahora es el momento. Ahora es el momento. ¿Para vos? No. ¿Para vos? No. Para mí no. No tengo el nombre, pero no quiero decir porque si no parecería como un empresario del técnico. Pero un técnico que conoce la casa y... Hernán Rodrigo, sí. Pero yo te digo, niño, no lo van a... En comisión directiva. Sí, yo, oye, no. Ni se maneja. Pero no... Y te voy a decir más de por qué me busco. Un golpe de timón. Te voy a decir, niño, escucha esto, no voy a dar nombre. No voy a dar nombres. No ha parado la Constitución Nacional. No tiene ni pie ni cabeza. Todo lo que se lee, dice, todo lo que se está diciendo que pude leer de paso, no tiene pies ni cabeza. No hay Cardona, aclaro, no hay Cardona. Nadie llama, pero ese 18.800 no existimos. 700. Y un número más, un número menos, pero niño, vamos a y llamarán a Urbana, sí. A la puta. ¿Qué número tenemos? 618-4700. Bueno, si quieren hablar, si no quieren hablar, no hay ningún problema. Así no, Olimpia no juega con Libertad ahora, ni uno ni otro. Tomaron distancia los dos, se aplazó por el tema de los jugadores seleccionados, convocados. Hoy trabajamos en la parte física, Sí, señor. Hola. Arturo, no es momento de cambiar de técnico. Hay que aguantar. Y eso es lo que estamos diciendo con Víctor y con Denny y que habla. Pero el niño dice sí, nosotros decimos no. Me botaste en la cara, Gustavito. ¿Por qué me botezas? Falta oxígeno, yo no sé neuro. Si entonces vos vas a vivir botezando. Hola.
Olimpia va a salir campeón a pesar de la contra de la APF. Saludos, Arturo. Adiós. ¿Y qué tiene que ver? Por lo expulsado. Hola. Comandante, ¿qué tal? Bien. Lo que necesitamos, lo que queremos los olimpistas en realidad es mano dura. En realidad no es el momento para cambiar a Cáceres. No tenemos más, no tenemos los jugadores. Pero sí le queremos pedir huevo. Especialmente a Tito Torres, a mamá quería. Hola. Arturo. Sí. Hoy me quedé retirado y tenemos que ganar, hermoso. Hola. Qué bola, ese fue el Instagram. Qué pasteloso será. No, Sí, el no. termo de ayer. Ayer se Yo pensé Sí. tu termo, no de fútbol, que no hicimos, pues nosotros. Hola, perfecto. El termo de ayer sí, precioso. Hola. Hola, comandante. Sí. Claro que se puede cambiar de técnico, no es como Tacuarí cambió de técnico y cambió todo, ¿ves? Yo te iba a ser el campeón. Hola. Arturo, Sí, ¿qué tal? Yo soy olimpista sí. y estoy con el niño, ¿sabes por qué? Ahora con Olimpia va a descansar 15 días y ahí ya no hay más respeto y Canisa sabe bien. Por ejemplo, Paiva y eso, lo que quieren lo hacen ahí. Paiva y eso se plaguea, le reta jugar. Ya no tiene más personalidad para mí, Julio. Yo estoy con el niño. Que le cambie, porque ya no va más. Julio no tiene mucha personalidad. Gracias, Arturo. Adiós. Hola. Hola. Arturo, Sí. pero hoy día es el momento de cambiar, Arturo. Todo tiene que cambiar. El único que no sabe cambiar es Julio César, Arturo. ¿Qué es lo que no Todo sabe con cambiar? Muriel, el niño sabe. ¿Y qué es lo que querés que haga? Y hay que cambiarle. Bueno, pero no, es lo que no sabe cambiar. ¿Qué es lo que quiere que cambie? Pues si esto es lo que tiene Olimpia, pero no tiene como plantel. Hola. Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, yo tengo escolaridad total con ustedes, pero corten ganas ya, Olimpia. Va a empezar lo de sur y háblenos otras cosas, por favor, para enterarnos de muchas cosas que hace falta saber. Che. Muchas gracias. Adiós. No quiere que hable de... la otra será. Hola. Hola. Comandante, Sí. ¿cómo está, comandante? Bien. Julio Castro es un buen técnico. El problema es los jugadores. Tito Torres y compañía. Le gusta más la farra que jugar. Eso no, comandante. Hola. Llora, llora, Utaú. ¿Qué es lo que le pasa a él? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¿Cómo anda, Miguel? Hola. Hola, comandante. Sí. Comandante, sinceramente, con Cáceres es un buen técnico. ¿Ustedes se acuerdan cuando él estaba en la reserva? Era invicto. Sí. Lo que pasa es, comandante, que estos jugadores no le respetan a Julio César Cáceres. Y eso es lo que falta en Olimpia, respeto. Por algo él es el técnico. Vos sabés cuando... Vos sabés por qué Ovaldo dudó de Ever Almeida cuando asume por primera vez en Olimpia. Porque ¿Sabes seguro lo que tenía dijo? compañero ahí ¿Qué es lo todavía. que dijo? No sé. En el palo le diste. Hola. Arturo, preguntarle tampoco al niño si él no incluye, si no se le hizo paye o qué a Olimpia. Eso es interesante. ¿Payé? No. ¿No? Hola. Arturo. Doctor Payé. Hola. Arturo, Sí. ¿qué fue el tema de hoy? La puta, qué pasteloso será. Hola. Hola, ¿qué tal, señor Arturo? Bien. Y saluda ya a la mesa también. Sí. Yo quiero dar mi opinión. No solo esto está pasando en Olimpia, sino en varios clubes de acá de la primera de Paraguay. El amiguismo, el ser el técnico que sea padre de los jugadores y ellos se malcrían. Eso es que le está llevando mal especialmente a nuestro fútbol. ¿Cuál es el tema? De que los entrenadores... Amiguismo. Amiguismo, dice. Hola. Comandante, Sí.
Permitime, la próxima vez que pueda hablar con Cardona, preguntarle un poco, ¿por qué no me son tan serio con sus colaboradores? La vez pasada que le hicieron así también a Landaira. Y a propósito que se tenga que estar hablando así entre pasillos, como se dice, Cáceres ya va a estar flojo en el puesto. Siempre es así. Si yo soy Cáceres, ahora mismo le renuncio. Pero no, él ya le dijo ya en su momento Cáceres. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Es el momento de cambiarle a Julio César Cáceres. ¿Por qué? Porque ¿cuántos puntos ya perdimos en estos 4 últimos partidos? Muchísimo. Y una consulta le quiero hacer a Benny Caniza, que fue jugador. Sí. Benny, fuiste un gran jugador. Sí. Yo creo que vas a coincidir conmigo. Tito Torres no puede ser marcador. Esos centros cruzados que le tiran nunca alcanza él para sacar de cabeza. Sí, está muy bajo, Tito. Realmente está muy bajo. Hola. ¿Qué tal, comandante? Bien. Le quiero preguntar el récord, man. Sí. Nuestro emperador, nuestro técnico, no fue capitán de River y de Boca Juniors, y los perros llaman a decir que no se le respeta. ¿Cómo veo eso, récord, man? Y desde afuera pareciera que es así, ¿verdad? Por eso yo soy partidario de que no le cambien a Cáceres, pero Cáceres tiene que cambiar. Ser un poco más malo con el plantel. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo vamos? Bien. Yo creo que ahí el Luisito es demasiado inconformista con este resultado más que nada. Porque este equipo que no pudo reforzar ningún jugador está donde está. Y milagrosamente puede haber estado más abajo inclusive. Sí, y otra cosa, mano, es la primera vez que Olimpia pasa eso, por eso se acordó Gustavito, puso la grabación de Cáceres. Sí. Ya Hace pasó, poco más de un mes. Ya Olimpia sí, ya pasó eso. Agosto, durante agosto. ya pasó eso. Hola. Yo le dije en la semana, si hay una solución con alguien ya hoy mismo, yo me voy. Te lo digo a vos porque no le dije ni a nadie, solamente tengo una conversación con él. Pues vamos a decir que rompo mi conversación con el presidente. Si hay una solución con alguien ya hoy mismo, yo me voy. Sí. Bueno, eso había dicho. ¿Se acuerdan? Sí. Y después no pasó, y después se acomodó bien. Y después empezó a ganar, Sí. se acomodó en la punta y ahora otra vez. Así nomás. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en Facebook e Instagram como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Si estás estudiando algún oficio o carrera, afiliate con estos beneficios de la Caja Mutual. Matrícula gratis presentando constancia de estudios. Tu primera tarjeta de crédito cumpliendo mínimos requisitos. Promo válida hasta el 24 de septiembre. Mi futuro de primavera está en la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Hola. Sí. Otra vez, Brasil lo vamos a estar acá todo el día. Mira, no podemos, no, espera, comandante. No podemos escucharle a Diego Iván. Nos invitaron a él o algo así, porque todo el día es lo mismo, o sea. Dios mío. ¿Qué es lo que es lo mismo? Y vamos a tocar ni aunque esté sentado Diego acá Olimpia. Vamos a tocar Olimpia, Cerro. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es lo que le cansa a él? Lo de Miguel Cardona, ¿qué es lo que le cansa? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¿Cómo andaba, Miguelito? Hola. Hola, comandante. Sí. El emperador fue capitán en Argentina, en un club muy fuerte, porque tenía el respaldo del técnico. Su técnico tenía carácter, comandante. Y él como técnico yo veo que perdió ese carácter. Eso es lo que a él le falta. Ah, correcto. Hola. Comandante. Sí. El problema no es Cáceres, el problema es los cachafados, los jugadores y borrachos que andan. Tirasole, ¿por qué, Pio? Así en esos términos, Denis Caniza. Muy fuerte. Muy fuerte. Hola. Dos cosas. ¿Por qué se fue Landaira del Olimpia y no es el momento de cambiar de técnico? Gracias. A Landaira lo sacaron. Sí, exactamente. Y sorpresivamente le dijeron hasta aquí llegamos. Incluso Landaira reclamó pago. Sí. Eso lo dijo públicamente y lo sacaron. Hasta ahora está esperando el pago. Hola. Hola, comandante. Sí. Se nota que vos le querés a Cáceres porque a Chiqui ya, hasta el jefe de la barra ya le llamaba. ¿Eh? ¿Qué dijo él? No, que a Chiqui hasta el jefe de la barra se le llamó en su momento para criticarlo, entiendo que Quería casa, dice. y a Chiqui no, algo así. Y entiendo que fue por ese lado.
Pero la barra Olimpia no se manifestó contra Cáceres. No. En aquel momento de... Fueron a las prácticas a dar apoyo. A dar apoyo. ¿Cuándo vio? Para ese partido el de Libertad. Antes de Copa Paraguay. Sí. Olimpia no tuvo cánticos hinchada contra el equipo. Hasta ahora no. Hasta ahora no vio. Hola. No, ahora es apoyo. Así mismo, chiqui. Hola. Juan Andrés. Sí. Secreto a vos, en Cerro, Olimpia, Libertad, Caura, Rijo, afuera no respetan, farrean, y por eso el pueblo paraguayo no va más a los mundiales. Caniza está de acuerdo conmigo en voz baja. Va a estar de acuerdo con Elena Bobaca. Típico en Bobaca, en alta, sí, estoy de acuerdo. Hola. Comandante, la falta de compromiso de los jugadores es el problema. No tiene que ver el técnico ahí. El técnico pone el jugador en cancha y tiene que tirar el carro entre 11. Bueno. Hola. Hola Arturo. Sí. Yo quisiera decir que para los que opinan que hay que sacar al técnico, ¿qué es lo que te pide un técnico cuando llega a un club? Primero te pide una ponchada de plata que Olimpia no tiene. Segundo, te pide que le contrate 5 o 7 jugadores de primer nivel que cuesta otra ponchada de plata que Olimpia tampoco tiene. Tercero, tiene que esperar 5 o 6 meses para que le conozca a todos los jugadores y recién ahí empezar más o menos a tratar de armar un equipo. O sea, que Olimpia tiene que empezar dentro de 6 meses sin entrar a un nuevo técnico. ¿Vos qué opinás? Nosotros sentamos una posición con Víctor Villar, Denis Caniza, que no se lo toque acá, el niño dice sí. Hola. Hola. Sí. Arturo, ¿cómo se nota que Cáceres es tu mesita de luz? Porque si era chiqui, hay que sacarle, yo te iba a saber quién. Yo pedí que sacarle al chiqui. ¿Vos escuchaste? No. Pero por favor, Víctor, yo en ningún momento de niño dije que sacarle al chiqui. No, ¿cómo va a hacer eso? No, por eso digo, chiqui, pero pará, no sé nada. Que Miguel Cardona nos salude y que dentro de poco se va a sentar en la mesa es otra cosa. ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo Monumental? Bien, Miguel, bien. Pregunta, que no ya forzañan ahí, mamá. Así mismo, chiqui. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Abraham, soy acá de Salsabuera. Sí, Abraham. Arturo, dos cositas. Primero, Gustavito es un mal neutrado. Esto por la cara. Recién llamé, decía que era la llamada número 9. Esperé ahí ya. Cuando me dieron para hablar, me cortó por la cara. ¿Pero qué vamos? Mal neutrado, bueno, pero tranquilo. Le perdonamos. Bueno. Segundo, Arturo, no me acuerdo si fue Jara Zaguier el que hizo esta técnica con los muchachos en la pena, creo que fue, cuando concentraban y no dejaba ni siquiera que vieran a sus familiares para que rindieran. No me acuerdo si fue él, pero esa técnica estaría bueno que Cáceres empiece a utilizar un poco con la muchacha de Olimpia. Bueno, Abraham, no creo que sea efectivo el cambio técnico, pero acá se le debe mejorar en algunos aspectos, por ejemplo la continuidad de los jugadores en puestos clave. Lateral izquierdo aparece un tal Alan Paredes, la única vez que jugó impresionó, pero desapareció, así es. Y jugó un partido. La continuidad de Hugo Fernández y Santiago Vera, Adelio Zárate, Luis Zárate. Hola. Usted es la llamada 9. Hola, correcto. Hola. Arturo. Sí. Llámenle a Gutiérrez, el técnico anterior, pregúntale por qué salió. Quiso hacerle entrenar doble turno a los jugadores y le hicieron la camita. No le hicieron. Muchas gracias, hijo mío. Dios me lo bendiga, la re buena. Hola. Hola, sí. Arturo. Sí. Acá falta compromiso de los jugadores. A Dorosito le echaron porque quería practicar doble turno. Y ya la tarde tiene que ir a comerle a la modelo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso y en Brucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Llegó la edición especial Primavera en Farmacia y Perfumería Catedral. Celebra la primavera y ahorra en productos de cuidado personal hasta 50% de descuento con todas las formas de pago. Acércate a cualquiera de las más de 120 sucursales o hace tu pedido al delivery 627-7000. Síguenos en redes sociales como @Farmacia Catedral PY. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Denis te escribió en 2 palabras lo de Julio Cáceres. Y yo estoy con él. ¿Sabes por qué? Mira lo que te dijo él. Sí, él te dijo para que no se le cambie. Pero él tiene que cambiar. ¿Qué quiere decir? Él tiene que cambiar.
porque no tiene personalidad y los jugadores están haciendo lo que quieren. Pero Cardona no le va a cambiar, a lo mejor hay algún dirigente que le quiere cambiar. Pero si Cáceres no cambia, va a ser difícil. Yo soy olimpista, pero Denis ya te dijo todo ella. ¿Qué es lo que me dijiste? Que no le cambian a Cáceres, pero Cáceres tiene que cambiar, ser más exigente con los jugadores. Hola. Hola, Arturo. Sí. Lo que veo es que a Cáceres le falta cancha todavía. Es un técnico nuevito, está empezando con Olimpia y tiene que pasar por otros clubes chicos y después para tratar de hacer campaña en un club grande. Vamos a cerrar con esta llamada, ¿verdad? Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, Miguel Cardona nos dijo que él no iba a funcionar la Libertadores. Hola. Hola. Arturo. Sí. Arturo, yo estoy escuchando un programa, soy tenista, no olimpista, pero quería hacerte nomás una consulta con respecto al tema de los jugadores. Los jugadores tienen un salario, ¿verdad? El jugador, yo creo que tiene que tratarse como se le trata a un funcionario de una empresa. Ellos tienen que ingresar a tal hora y tienen que salir a tal hora. Porque si no, ellos hacen lo que quieren. En Europa, por ejemplo, hay clubes que le dicen a los jugadores, tenés que presentarte a las 7 de la mañana y tienen actividades en todo el día y se retiran a la tarde del centro de a su domicilio. Yo creo que acá se tiene que implementar eso. No sé si te parece bien esa idea, Arturo. No, pero de hecho en México hay clubes que implementan eso. Sí, señor. Hola. 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 Sí. Quiero hacer una consulta para Denis. Sí. Sí, te escucho. Efectivamente, el tema este que se hizo famoso de hacer la camita al técnico. No soy olimpista, pero lo estoy escuchando. La camita al técnico, no, sí, se le hace. Hola. Hasta ahí. Bueno, ya volvemos. En Tupí, por nuestro aniversario hasta el domingo, puedes llevarte combos con descuentos increíbles en televisores, heladeras, hornos, aires y mucho más. Y anda entrenando que se viene la gran corrida Tupí Arambotú por los 26 años. Entrate más en redes sociales de Tupí, la gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com, regala amor. Regala Bemay Flores. Juvenil en Cerro, para cumplir los 800. Fernando Velar jugó hasta ahora 418 minutos. Anoche Alan Núñez de Cerro jugó 90 con la selección sub-20. Sí. Además de los 45 en el torneo local. 553 de los 800 minutos obligatorios Cerro. Y el que tú completó creo que es Tacuarí. Tacuarí ya completó, sí. Y Cerro Porteño Libertad tiene... fue el otro. Libertad ya completó. Sí, porque este fin de semana necesitaba un tiempo y Diego Gómez jugó el partido ante... Bueno, y Cerro Porteño llegó a 553 minutos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total.
Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Bueno, pasamos Olimpia porque hasta ahí llegó. Sí, ya no hay más. Ahí llegó. Y este es el tema. Olimpia, ¿cuándo juega? Y recién el próximo fin de semana. Con Derby ya. De Guaireña con Derlis González. Y que no juega Richard. Richard Ortiz descartado, sí. ¿Y de qué más? Iba a volver Fernando Cardoso, que no había estado ante Guaraní. ¿Y Cerro Porteño cómo anda Mateus? Y ya está trabajando hace 2 semanas con el plantel. Está habilitado desde el último domingo. Vamos a ver si ante Tacuarí queda entre los convocados, porque ya está habilitado para jugar. El reserva, por ejemplo, puede jugar. Ahí puede hacer ya minutos. Esa es una buena idea para previamente verlo y directamente tirarlo al primero que juegue de reserva. Me parece que es lo correcto y lo ideal para tanto tiempo de pausa. Pero eso defenderá Francisco Arce, ¿verdad? Pero me parece que una buena idea es que juegue en reserva, por ejemplo. ¿Mateus? Sí. Empezar por ahí. Para comenzar a ganar minutos. Es un duelo oficial fuera de las prácticas en la semana. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Contanos, Rodrigo, ¿qué está pasando con Sol? Andan, sí, no hay estabilidad. ¿Qué ocurre? Sí, eso es principalmente el problema más grande que tenemos, la falta de regularidad en resultado. Se nos está escapando partidos de manera increíble. Los partidos que perdimos, o sea, los últimos 12 perdimos, los partidos que por ahí mejor jugamos, mejor tuvimos bastante nosotros y después el rival aprovechó las que tuvo y bueno, no, realmente la explicación está en eso, pequeños detalles, la contundencia, el descuido en la marca, cosas así que por ahí no están restando muchísimos puntos y sabemos que es un momento donde se viene la recta final y tenemos la obligación de sumar más. ¿Cómo se consigue levantar y qué dice Guiñazú? Bueno, nosotros hablamos mucho con el grupo técnico, él con nosotros. Está claro que digamos el camino y la forma que la que intenta el equipo enfrentar los partidos, encarar los partidos es la correcta y obviamente que la herramienta que nos da el grupo técnico nosotros los líderes tenemos que tratar de maximizar y darle mejor provecho porque por ahí es lo que nos está faltando, tratar de hacer efectivo todo lo bueno que se hace en cuanto a la intensidad, los movimientos, a la llegada que por ahí tenemos por pasaje, ¿verdad? Hay pasajes que nos cuentan también y que son esos pasajes donde el rival suele aprovechar y realmente no está dejando con la mano vacía. ¿Y a vos qué te pide? Y al medio en general pide que tengamos mucha dinámica, que tratamos de pisar el área, de acompañar, en la salida también ser opción de pase, pasa que estamos jugando con interiores, entonces eso te posibilita también al volante que juega más fijo, él que tiene que tratar de encontrar el primer pase para que nosotros podamos recibir un poco más entre línea del rival. Y hay veces que el rival por ahí juega muy cerrado o está bien bajado, o las canchas mismas, hay canchas que por ahí cuestan más que otras, porque la pelota viaja diferente, ¿verdad? Tener un pique más, un bote más, y ese bote más que uno no puede controlar, le da la posibilidad al rival de que te presione, de que jueguen con el error, y bueno, son esos detalles, ¿verdad? Que nos tenemos que ir puliendo, ¿verdad? Hay veces que en la condición tenemos que nosotros también encontrarle de acuerdo a la adversidad, ya sea la cancha del adversario y ser un poquitito más inteligente en la manera de superar ese obstáculo. Rodrigo, y justamente hablando de ese obstáculo, el sábado tienen que ir a Itagua. Quizás si vamos a la comparación de los terrenos de juego, uno de los más complicados porque no tiene definitivamente las mismas características que cancha de sol o otros escenarios deportivos. Sí, sin duda, ya jugamos en el nacional como Paraguay, entre la cancha 2 y la cancha de River y qué sé yo, uno más, son realmente se juega otro fútbol, ¿verdad? Tener que tratar de adaptarte, tratar de ser más práctico. La idea que tenemos o que tiene el cuerpo técnico se pueden plantear bien en ciertos escenarios tenemos que tratar de ser un poquitito más inteligentes
y tratar de hacer lo que hacen otro equipo que le saca mejor provecho, ¿verdad? Porque al final lo que cuenta es el resultado, más en esta etapa del año, se tiene muchas cosas donde a nadie le importa si fuiste merecedor durante el trámite, si generaste, si presionaste, si robaste pelota arriba y generaste chances claras pero no convertiste, y es lo que nos pasó con Resistencia. Al día siguiente ellos tenían 3 puntos más y nosotros estamos ahí otra vez navegando en mitad de tabla por abajo, y es una situación que no queremos, que realmente queremos buscarle una solución. Y Rodrigo, ¿y cómo analizás, ya que hablaste de Resistencia, cómo analizás lo que pasó el último martes? Porque se quedaron con uno menos cuando terminaba el primer tiempo, sobrellevaron bien el inicio del segundo tiempo a pesar de la desventaja numérica. Resistencia lo mismo, queda con un expulsado, y cuando parecía que el partido estaba cerrado, ya se firmaba el 0-0 en la última, termina recibiendo el gol. Habrá sido muy frustrante, muy decepcionante para ustedes lo que pasó el martes. Fue el partido más frustrante de todo el campeonato hasta el momento por cómo se dio, ni tanto por el gol en el último segundo de Resistencia, sino más bien por todo lo que el equipo generó, por cómo se entregó, por cómo supimos jugar con uno menos. Y bueno, llegó el momento que parecía que el empate ya era un resultado que nos dejaba inconformes, pero quedarnos con la mano vacía realmente fue un masazo. Y otro golpe más es que tenemos que salir, ¿verdad? Después de cada golpe nosotros tratamos de levantarnos, pero como dije muchas veces, ¿verdad? Tenemos un plantel donde en puestos muy importantes hay mucha juventud y es diferente, ¿verdad? Tratar de levantar el ánimo a los chicos que por ahí están jugando sus primeros partidos, donde por ahí se vienen momentos decisivos y es diferente cómo te juega la cabeza jugar con esa presión que no es una presión de un equipo grande que pelea por el título, es una presión más incómoda, que es menos agradable, y que bueno, hay que asumir eso, ¿no? Y bueno, Rodrigo, hablamos, como se dice muy claramente, el tema Sol, sentaste posición vos, creo que sos el referente hoy con Chelo y otros jugadores de vasta experiencia en Sol de América. Un saludo al aire, Rodrigo, gracias por tu tiempo. Dale, cuando quieras, un abrazo. Rodrigo Roja, viene Francisco, ¿qué tal, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. No vaya a hacer teleshow, ¿eh? No, para nada. ¿Vos entendés de mí? No, entiendo. siempre. Porque cuando el niño Jorge pues levanta cuando escuchó la previa. Y ahora viene con teleshow. No, pero hay cosas que se pueden No. ventilar. Y yo no digo que no. Hay que darte el crédito porque tener la información. Yo no estoy diciendo que no. Yo lo que te dije es que a Cáceres no se le va a tocar. Sí. Eso es lo que yo dije acá públicamente, como información, independientemente a la opinión. Niño dice que ya es momento de cambiarlo a Cáceres, Víctor ya le dice no, Denis Canilla no, y yo no. Eso es opinión. Información es que no tiene respaldo, y no solamente de Cardona. Que no solamente, no es Cardona el único. Sí. Incluso acá leí algo, y te voy a repetir porque a lo mejor no escuchaste. No, sí, escuché. Entonces, ya dije, no dice, todos los comentarios dicen, no es que no tienen pie ni cabeza, dice. Eso que se escucha y se dice. Ese es lo que me respondieron de adentro. Sin de menospreciar ninguna información. Yo solamente digo la respuesta de lo que consulté. Eso no significa que no se le dé credibilidad a lo que se dice. Eso es, aclaramos la posición. Y que Cáceres continúa, y te recordamos también cuando Cáceres le dijo a Cardona y ventiló algo que no quería decir en la grabación. Voy a romper mi diálogo con el presidente. Dijo, y les voy a contar lo que les dije, nos dijo a nosotros Julio Cáceres. Si tienen solución, tráiganlo. Es decir, él está dispuesto. No hay problema. A lo que vos venís, teleshow. No, pero no. Hay cosas que se pueden contar, hay cosas que no. A la otra te la va a guardar. El código. Sí, no. Ahí te la va a guardar vos, ¿no? Claro, pero hay cosas que, a ver, a nivel información, a nivel información, yo pensé que lo mismo que te dijeron, Arturo. A nivel información no se le saca a Cáceres. Pero un ratito, vamos con Pedro Sales, ¿te parece? Ok. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Pedro? Bien. Todo bien, gracias a Dios, Arturo. Bueno, Pedro, los muchachos no concentran, eso es disposición directiva. No, es un arreglo entre ambas partes, jugadores y comisión directiva. ¿Y vos como ves bien? Es una aceptación de parte y vos respetás
lo que se consideró. Claro, Arturo, porque creo que los jugadores son los protagonistas y los directivos son, digamos, parte también de este momento. Digo porque nosotros hemos hablado de la posibilidad de concentrar y los jugadores han dicho que el famoso, como dicen los jugadores, por cábala, nos está yendo muy bien y bueno, siempre tratamos de que el jugador se sienta bien. Bueno, ¿qué hace con Gaona Lugo? ¿Va a ser suspendido? 2 fechas. ¿Y su reemplazo quién? ¿En qué cambia? Y realmente Gaona Lugo venía haciendo muy bien las cosas, así también como sus demás compañeros. Le hace un trabajo muy vertical, como también ayuda bastante a defender cuando se tiene que defender, porque así requiere el sistema que nosotros jugamos. Pero bueno, vuelvo a decir, nosotros hemos tenido bajas importantes, al cual hemos tenido también la sabiduría de poner a los jugadores que uno considera que pueden reemplazar, pero estamos manejando la posibilidad de quién sea el sustituto para estos 2 partidos en reemplazo de Gaona Lugo. Bueno, llevo una reunión, enseguida te quedas con los compañeros, Pedro, de algunos referentes del plantel con los dirigentes y no participaste vos. Y realmente yo trato, Arturo, siempre ser un mediador o trato de aconsejar a los jugadores y bueno, acá considero que tampoco tengo la potestad de ser partícipe de las reuniones que están teniendo ellos. Pedro, hablando del plano futbolístico, el partido que se viene ante Resistencia, cómo juegan en cancha de River, preocupa un poco el estado del campo de juego. Varios clubes se quejaron en su momento cuando tuvieron que ir a jugar a los Jardines del Quelito. ¿Va a tener que cambiar un poco el método, la forma, o básicamente ven un partido con similares características a las que vienen jugando? Sí, nosotros hemos ido a jugar en reductos relativamente más pequeños, de otras dimensiones, y considero de que tenemos que ser inteligentes en ese tipo de reductos, saber qué jugadores poner. Sabemos que la cancha en sí no está como uno desearía estar, pero por algo está habilitada, ¿verdad? Está habilitada porque reúne las condiciones mínimas, y nosotros, para seguir en un buen camino, tenemos que estar presentes en todas las canchas y hacerlo bien. O sea, no hay excusa a partir de ahora, Pedro. Tienen que arreglarse en donde se juegue. De hecho, así lo vienen haciendo con Nacional desde el principio del campeonato y están bien posicionados. Sí, para hacernos fuertes y para demostrar lo que venimos insinuando, como siempre se lo digo a los jugadores, las insinuaciones tenemos que hacerlo realidad, y gracias a Dios y al esfuerzo de todos estamos teniendo buenos resultados en todo tipo de canchas. Cerrando, Pedro, ¿satisfecho con los muchachos, el plantel, la pertenencia de los muchachos con relación a lo que defienden y quieren? Sí, Arturo, realmente tenemos un plantel muy fuerte en todo lo que refiere a estar peleando por un lugar en una copa. Lo que tratamos siempre de enfocarnos, saber que jugamos cada jornada que nos toca participar finales, y contento porque todos hemos hecho bastantes rotaciones, hemos tenido la posibilidad de ir cambiando jugadores y todos están rindiendo en un promedio muy alto. Y bueno, Pedro, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, Pedro. Gracias, Arturo, cuando guste. Gracias. Pedro Saravia, técnico de uno de los punteros del campeonato. Nacional, ¿vos confías en Nacional? Confío mucho. Yo también, vos a media. Para campeón, ¿no? Vos fíjate lo mesurado que está diciendo, sí, Copa Libertadores, no hace expectativa, no hace ninguna afición, Pedro. Falsa expectativa. No hace, y claro. Y juego a juego. Sí. Partido a partido. ¿Y vos? Siempre Nacional. Yo le veo. Le veo. Nosotros le vemos. Sí. Ellos no le ven, pues no. Ellos pues son. Ellos voy a esperar un partido más. No, voy a esperar un partido más. Hoy está dentro de Libertadores, mirando ese punto que tocaba Pedro Saravia. 5 puntos arriba. Fútbol de otra manera. Ellos ven de otra manera porque es Nacional nomás. Porque es Nacional nomás. Eso nomás. Puedes esperar si que Pancho 10 fechas más ahí. No, un partido más. Un partido más. Quiero ver el partido Nacional. Ese Olimpia Libertad va a ser clave. Cerro jugó con totalidad de sus jugadores expulsados Nacional y no le ganó la olla. Estamos hablando de Nacional. Y estamos hablando de Nacional. Y no le ganó Cerro Nacional. ¿No le ganó Cerro Nacional? No le pudo. ¿Olimpia le ganó Nacional? Olimpia no le pudo ganar. ¿Y cuando venga Libertad?
Y Libertad le ganó en cancha de Nacional. ¿Cuánto le ganó bien? Le ganó bien. Le ganó, sí. 2-0. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro que compres en estaciones de Shell adheridas ya participas del sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra tenés doble cupón, entérate más en shellhelix.com.py. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y con una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia Sismed toda la vida. ¿Cómo te va, Troadio? Buenas tardes, don Arturo. Bien, gracias a Dios. Ya preparándonos para el viaje. En unas horas ya partimos para la capital para el partido de mañana. Bueno, Troadio contra Meliano. 2 partidos seguidos. ¿Por qué, veo? Copa Paraguay. Ah, de Copa Paraguay. Pero hay que, vamos, sí, pero debemos separar, ¿eh? Debemos separar. Sí, sí. Y vos sabes muy bien que hay que separar. Sí. ¿Eh? En cancha trinidense. Mañana contra Meliano, campeonato. Contanos, Troadio, muchachos cómo están y qué tipo de efectividad emocional hace que tengan 2 empates y 2 victorias consecutivas sin saber conocer la derrota. Bastante bien, Arturo, bastante bien. Sabemos nuestro objetivo bien definido, ¿verdad? Queremos pelear nuevamente una clasificación, ¿verdad? Con relación al tema del promedio nos estamos alejando y tenemos un colchón importante, ¿verdad? Pero queremos pelear nuevamente con el respeto que se merecen todos los rivales. Queremos pelear nuevamente una clasificación. Sabemos que Emiliano tiene un modo profesional, entonces un equipo muy necesitado, muy difícil porque es un equipo que te pelea todo, ¿verdad? Y bueno, nosotros de los 9 últimos compromisos tenemos solamente 2 derrotas, ¿no? Antes de esto tuvimos 3 victorias con la Copa Paraguay, después tuvimos 2 derrotas y ahora hace 4 fechas que no perdemos, y es mucho mérito de los futbolistas que tienen mucho compromiso, pelean por lo que quieren y bueno, queremos seguir con esto, ¿verdad? Dios quiera que no caigamos en esa irregularidad que muchas veces tienen los equipos, ¿verdad? Tenemos 10 finales por delante, más en la Copa Paraguay, ¿verdad? Queremos llegar lo más alto posible y bueno, mañana va a ser un partido muy difícil, una cancha pequeña que ellos conocen y bueno, nos vamos con la ilusión de sumar. Troadio, mirando el plantel que viene, dentro de un rato decías que parten rumbo a la capital, ¿tenés a todos los jugadores? ¿Hay alguno que por lesión no puede estar? No, gracias a Dios ya están de a poco. Gustavo Navarro volvió a entrenar normal, que tal vez no va a ser todavía la partida. Nilo Viera, que ya está entrenando nuevamente normal, que tal vez vemos si para el martes tal vez ya esté ya al 100%. José Ariel también, que viene entrenando ya con normalidad, pero siente todavía una pequeña molestia, pero gracias a Dios de a poco se van sumando todos. Con relación al último partido, sí están todos los mismos y bueno, está el juvenil también que va a tener minutos nuevamente mañana porque la necesidad misma, ¿verdad? Que nos exige el torneo, ¿verdad? Troadio, te consulto por el siguiente partido, en este caso todavía no se programó ante Olimpia, pero está la posibilidad de ir a Ciudad del Este como de quedarse en Villarrica, dependiendo del día que se programe. Si fuera por vos, ¿dónde quisieras hacer de local ante Olimpia? ¿En Villarrica, quedarte ahí o no tenés problemas en ir a Ciudad del Este? No, sí, mirando un poquitito lo deportivo, tal vez acá en Villarrica somos siempre más fuertes, ¿verdad? Muchas veces la cancha misma es una cancha, no es fea, pero una cancha difícil para los equipos y bueno, tal vez mirando de ese lado, tal vez nos convenga jugar acá porque queremos seguir sumando, si queremos ganar, ¿verdad? En Ciudad del Este, obviamente, creo que hay que aclarar bien las cosas, el sentido común. Si nos vamos a Ciudad del Este vamos a tener 25.000, 30.000 personas y acá en el estadio nuestro la capacidad es solamente para 5.000 porque no está en condiciones, ¿verdad? Hay que ser sinceros. Entonces por el club, porque también le vendría bien al club recaudar, porque vuelvo a reiterar también, el club siempre está al día con los futbolistas, premios, salario, entonces esa punta también le vendría bien, pero si es por lo deportivo, tal vez nos conviene más jugar acá.
Bueno, Troy, seguiremos charlando. Gracias, muy amable. No, por favor, don Arturo, a la orden, un abrazo. Igualmente, Troy Duarte, técnico de Guaidí. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Francisco, usted tiene la información de anoche. Y se está guardando algunas cosas. Ayer, Tiene que anoche hubo otra vez una reunión y se definió a nivel de información lo que decía Arturo, que sigue Cáceres. Tiene todavía crédito, pero sí estuvo muy cerca de ser reemplazado, eso sí. Lo otro es que definitivamente en esa sí, a nivel ya opinión, estoy de acuerdo con el niño porque perdió fuerza. Negativo, vamos a escribanía, güey, yo. No, en ningún, fuerza interna. Que perdió fuerza. Eso le creo. La fuerza que interna. le iban a tocar, no. Doy lectura a esto y a la persona que me escribió, 100% le doy el crédito. No le doy lo... Dice así. Francisco, es la... No, esa es otra cosa. Interna, Claro. interna. Desde el momento que Todo salió lo que declarada, se allí- está diciendo que pude leer de paso no tiene pie ni cabeza. Vamos con Francisco López a una escribanía. Juntos vamos. Yo voy a firmar ante un escribano esto. ¿Y quién le envió? Ni pie ni cabeza. Pero no tiene nada que ver con Iván Almeida. Porque acá hay Iván. Nada personal contra Iván. No es Iván. Yo doy la información. Yo no... Y a este le doy el crédito 100% ante escribanía. Esto que yo tengo en mi poder es 100%. Una cosa es lo que te dijeron a vos y otra cosa es lo que dijeron a mí. Una cosa te hicieron saber a vos, no está el cambio de Cáceres. No, es que se estudió, no se estudió el tema. No se estudió. Lo otro te di todo el crédito que vos quieras. Yo lo único que pregunté fue Cáceres. Dice así. Rumor, Arturo. 100%. Pero 100% no le saco ni nada. Y no es Cardona, Todo lo que se está diciendo que pude leer de paso no tiene pie ni cabeza. Y eso era sacarlo a Cáceres y traerlo a Iván. Ese era en todos lados. Y no es contra Iván. Así sea el que sea. Después hablaba. Después sí. No, es para te digo. Yo quiero o traerle a tu informante que vaya conmigo. No vos, porque vos sos la respuesta a lo que te dijeron. Claro. Y yo, a este que me escribió, 100%. No le saco nada. Creíble, 1000 por mil. Pero 1000 por 1000. Yo no digo que mañana pasa. Bueno, después estamos con eso. Claro. Juan Pablo me está sintiendo que me estoy calentando a poco. ¿Verdad, Juan Pablo? ¿Cortó? ¿Por qué me cortó Juan Pablo Pumpido? Este es 1000 por 1000. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que te conviene, Seguros El Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que te conviene, Seguros El Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT animate a soñar 2.650 millones, check por Emoy. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Aprovecha una semana de precios increíbles con todos los productos de la marca LG. Además tenés una cuota de regalo. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo, seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag RotoInspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo anda, Arturo? ¿Todo bien?
Bueno, contanos tu debut en Ameliano. Contanos cómo estás, cómo te sentís, tu vuelta al fútbol paraguayo, Juan Pablo Pompido. Bien, Arturo, siempre es bueno estar trabajando y bueno, me quedé a vivir acá yo después de Sol, así que esperando otra oportunidad acá en la Liga Paraguaya, y bueno, llegó con un objetivo claro, que es en estos 10 partidos tratar de mantener a Meliano en la primera división, así que con un buen comienzo, una buena semana, el club, el presidente te da todas las comodidades, así que contento en ese sentido. ¿Y cómo encontraste al plantel, Juan Pablo, después de los últimos resultados? ¿Hizo falta mucha charla o simplemente el trabajo en campo es suficiente como para revertir esta situación atendiendo esa presión que hay por salir de la zona roja? No, bien, la verdad que bien. Generalmente cuando hay un cambio siempre las energías se renuevan, pero es un equipo que juega bien al fútbol y que por ahí tiene menos puntos de los que merece. Entonces trataremos de ver si se puede cambiar un poquito eso para que matemáticamente tenga los puntos que merece en campo. Mirando lo que hizo en el último partido Ameliano, lo habrás visto obviamente, creo que todos coincidimos en que mereció algo más ante Libertad. Quizás la jerarquía individual de Libertad definió el partido, pero Ameliano siempre estuvo en esa competitividad, en eso de forzar al rival y estuvo cerca de llevarse al menos un punto. Sí, no solo el partido con Libertad, y creo que los anteriores partidos también, con Nacional, con Guaraní, que perdió al minuto 91 y 97, con Sol. Por eso te digo, creo que es un equipo que merece, si vas a los merecimientos, merece tener 7 puntos más, pero el fútbol no es de merecimiento, entonces trataremos de que esos merecimientos se conviertan en puntos. ¿Preparás muchos cambios de entrada, Juan Pablo, o básicamente lo que observamos en el último partido como formación inicial? No, mucho cambio no va a haber. Tuvimos 2 días de trabajo fuertes, con posibilidad de trabajar de los tácticos y demás, y uno llega en un momento de torneo donde no tiene que modificar mucho, tiene que tratar de aferrarse de todo lo bueno que venían haciendo con García y tratar de acomodar lo que uno cree que se puede acomodar para poder llevar en punto lo que juega Meliano, así que no va a haber mucha modificación. ¿Tu arquero ya tenés definido para mañana? Arquero no, lo vamos a definir en estas horas. Te preguntaba simplemente porque es un puesto que cambió mucho a Meliano, jugaron los 3 en este torneo simplemente por eso, entonces mañana vamos a saber y mañana lo vas a decir. Estuvimos trabajando con todo el plantel y hemos parado diferentes clases de equipos y bueno, lo definiremos en el transcurso de hoy y mañana cuál va a ser el equipo inicial. Chao Juan Pablo, gracias por tu tiempo. Abrazo grande, Arturo, un gusto. Gracias igualmente a vos, Juan Pablo Pompido, técnico de Guaileña. Perdón, Ameliano, yo voy a decir una cosa. El periodismo hoy, cuando yo le digo escribano, para decirlo de Cáceres ahora, acá no se va a resolver lo que va a pasar en 15 días. Acá lo que estamos hablando es hoy. Acá presente. No se puede saber qué puede pasar en una semana ni en 15 días. Eso es hoy, ahora, lo que dice lo tiene que ahora. Porque el próximo partido puede alborotar el ambiente. Claro, Olimpia pierde de Guaireña. Lo que estamos hablando es periodismo actual. Sí. Ahora, nadie saca crédito a la información. Yo hablo ahora, cuando dice pie ni cabeza, ahora. Vos, que pegás una actuación, no solamente perder feo. Pero 1-0 no, perder feo. Ya no dejar nada. Y ahí ya terminó la paciencia. ¿Se entendió? Aclaro posición. Sí. Hoy, después de la reunión que tiene de ayer, que a mí me mandaron es antes de la reunión. Aclaro. Sí. Francisco, eso no tiene con tu informante, es claro. Esto que yo leí es antes de la reunión de ayer. Así es. Aclaro. Pero es la misma información que no, yo no continúa. Estoy jugándome y poniendo ante el escribano que después, no lo van a sacar a la cárcel. Acá no se va a resolver acá. Claro. Eso paró Dino Sani. ¿Sabe quién es Dino Sani? No. No sé. ¿Vos? No. ¿Vos? ¿El entrenador? Brillante, vos. Entrenador. Sí, yo conté. Dino Sani, el técnico del Flamengo. Esto es extraordinario. Se fue y tomó café, por ejemplo, ayer con el presidente del Flamengo. Año 1000, cuando fue Carpechani técnico. 72.
La Libertadores 83. No, fue campeón intercontinental. Y 82, 83 fue campeón Flamengo. 82. Y este contexto es extraordinario. Dino Sani, el técnico del Flamengo, toma café y ahí aprendí ya. 81. Campeón de la Y volante de la Carpegiani, fue técnico por pedido de sus compañeros, técnico interino, y después se quedó ya en el cargo y fue campeón intercontinental con Flamengo. Y ocurre que Dino Sani, y ahí aprendí a que el periodismo tiene que ser actual y la información de momento. Yo no vengo a decir que dentro lo saquen la cárcel. Le dije eso ahora, por lo que me vio. El presidente de Olimpia, eso no quiere decir que Cáceres está asado a la conducción técnica. Viene Dino Sani y le dice, cen a un café con el presidente y le lleva al colegio a su hijo. Y pone la radio, Dino Sani, ex técnico del Flamengo, y escucha que dice el periodista, o técnico Dino Sani, fue destituido, ¿cómo se destituyó? Demitido do Flamengo. A la puta. Dino Sani. Y le llevaba al chico de 9 años a su derecha. Vos papá, padre, no tema Flamengo. Trabalho. Y le dice a su hijo, ¿cómo es la prensa? Usted inventando información. Está inventando. Ayer tomé cafecinho con el presidente. Le dice a su hijo, le deja en el colegio, se va al Flamengo, al club, le deja a su hijo. En el colegio, Dino Sani, entra en el club, y cuando entra, ya ve que estaba siendo presentado Carpegiani. Historia contada por él. Dice, el día anterior tomé café con el presidente. No digo que sea el modelo, pero uno aprende la lección, ¿verdad? Totalmente. ¿Estamos de acuerdo, Denis? Sí. Hoy te puede decir una cosa y el otro día te cambia. Dicho el comentario, yo hablo Cáceres hoy, por el que me dio la información 100%. Yo no digo mañana, porque es fácil por mañana. Perder contra quién juega. Guaireña el siguiente partido. Y vos perdés ahí, como dice Francisco, en la 0-0, llega al arco y ya te ganaron 0 Nacional Libertad, y decís, ¿qué hacemos? Porque Cáceres ya le dijo, si tienen solución traiga. Y esto no es contra Almeida, esto es periodismo actual, de momento. Seguí, Francisco. De hecho hay una situación... Tiene otro nombre, niño Jorge también. Dicho sea de paso. Sí, no, de hecho... Yo conté fue en una actividad social, claro, justo se cruzó y hasta ahí. Y hay otro que mencionaste recién, que trabaja... eso es lo que estoy diciendo. Al futuro. Sí. Pero lo mío eso es más... Pero yo coincido en opinión con el niño de que se le fue el plantel. Hay situaciones, pero pero pasó el límite. ¿Sabes por qué? Hay un casamiento de un jugador hace 2 meses o 3 meses. Cuando yo le vi a Cáceres en ese casamiento con los jugadores bailando o festejando, dije, este va a terminar mal. Él era uno más. Era uno más. Recuerdo, hace 2 meses, alguien se casó o 3 meses, sí. O cumpleaños de alguien. Pero fue una actividad social. ¿Por qué digo que se le fue? Porque una situación que ocurrió ahora, esta semana y para el sábado. Él plantea, vamos a entrenar el sábado, este sábado que viene, ya que tiene libre, no juega Olimpia, dice, vamos a practicar sábado. Y va y le plantea eso al plantel, al grupo de jugadores. Y el plantel decide qué se hace y qué no. Y el plantel le dice, no queremos practicar sábado, vamos a practicar lunes. Y Olimpia va a tener libre sábado y domingo le va a dar libre Julio Cáceres. Qué loco. ¿Qué maneja el plantel del club? Y hay 2 que no voy a dar nombre. ¿Viste que es el show? Pesos pesados. Sí. Pancho Show, No, pero... ¿Por qué que no le echas? Hay 2 pesos pesados. 2 pesos pesados. Uno va para un lado. Sí. Y el otro va para el otro. Eso es una música. Uno va para un lado, para el otro. Por un lado. Sí, ¿ok? Uno va por el lado de que le gusta el orden y dice, no, tenemos que ser así, muchachos, es un referente, hay que portarse bien. Y al otro le gusta el merecumbe. Y ¿qué es lo que está como que picado el ambiente ahí. Porque ese
otro tiene demasiado poder también con el grupo de jugadores. O sea, hay dos grupos ahí. Se rompió y no puede manejarlo bien Cáceres esa situación. No está pudiendo manejar. Alguien tiene que poner orden ahí. Pero no perdió la autoridad y... Porque son buenos jugadores. Hasta hace poco estaban rindiendo Y si alto. se va Cáceres, se va Pablo Rosso. También. Claro, sí, el track. Sí. Sí. Así es. Y el grupo de jugadores le quiere a Pablo Por Rosso. eso digo... No tanto. Ah. Está A los gente que me preguntan, yo no sé, solamente Pancho, porque me preguntan como si fuera que yo estoy diciendo, yo no sé nada de Pancho. Le puedo dar el número de Pancho en privado y ya le pregunto. Yo no sé. No, y por eso, no, digo, no, porque me preguntan. Pero no sé. es información. Es Pancho el que trae. Pero es lo que se Denny, ve. vos lo Es lo que conocés. se ve. El enigmático de la siesta con Es Pancho lo que Show. se ve sin No, estar ahí pues yo adentro. no voy a Francisco. hacer Pero Denis, vos le conocés a Pablo responsabilidad Rosso, ¿verdad? Sí. Todos los jugadores que pasamos por su mano hablan maravilla de él. Maravilla. Y bueno, y si los jugadores del plantel de Olimpia no le quieren ahora, entonces, ¿qué es lo No, que es que no quieren? le quieren, como que Él es muy exigente. ¿Qué tipo Y de esa exigencia técnico es la que preparador causa físico problemas. Y necesita? me Entonces, imagino porque- que por ahí pasa el tema pero con los jugadores y entonces el no- preparador físico. ¿En qué Siempre hay momento una van gente a- que llama acá y pregunta ¿por qué no juega más? Siempre hay Pomelo, uno que por pide ejemplo. por Pomelo. Pomelo, Bueno, y Y le gusta la joda, seguramente, no sé. ahí está. Y ahí está la... ¿Cómo te decía? Lo que está pasando en Olimpia es el reflejo. Vos ves los partidos los domingos de Olimpia y No se algunos cuidan. jugadores no rinden. Hay jugadores que no están, pero eso no es un descubrimiento, no están en su nivel, no porque no entrenan, porque no se cuidan, Y por eso yo dije ayer no que porque no hacen el trabajo que pide Pablo Rosso, porque no se cuidan. Olimpia necesita un técnico como Tuca Ferretti, dije ayer. Que sea exigente. Pero que si manda le al hicieron la carajo. cama a el uruguayo, a ¿Cómo? Álvaro Gutiérrez, y le hicieron... Pero, quédate. Un técnico como el señor Arturo Rubín. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Vos me compartí, niño. Comparto. Así que me ven a mí. Es lo que necesito limpiar. Solo que allí habría que como toma el plantel. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Está calladito, ¿ok? Mejor, Mejor. sí, mejor. Y vos, Pancho, ya sé lo que vas. Así que vos compartís lo que dice Denis Caniza. Así que vos compartís. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Yo soy Ferretti, ¿vio? Denis. Sí. Usted es Ferretti, sí. Y no está mal eso. No está mal. Porque si el plantel te va y te pide un sábado libre, vos le decís esto. Ah, no, pero ni Claro. dude. ¿Qué me va a pedir? Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Cuando esté pasando a decir Arturo, no. No, ya va de respeto a él. Hay otra cosa, a lo que dice Francisco, todo creíble. ¿Vos te acordás, Francisco López, compañero, que habían tres en Olimpia que hablaban por el grupo? No por el grupo, representaban el grupo. Roque, un tiempo Rodrigo Roque y Richard Ortiz. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. ¿Quiénes hablaban? Eran ellos. ¿Se acuerdan? Sí, que subían a... Francisco López correctamente, al niño le están preguntando, no dan nombre, Urcal Ullón ya comienza. Sí, me preguntó. Porque mejor, después la que la gente se quiere imaginar, se va a que se imagina. Pero es verdad, correctísima la posición del informante al que le dice a Francisco en el tema de esto. Porque todo equipo tiene. ¿Quiénes los que mandan? Sí. ¿O no es cierto? Sí, tiene. ¿Tiene? Hay choque de... Yendo a la Y el jerga que futbolera, viene, y el hay que- y el choque que de viene. piraguazús. Bueno, ahí y el que dentro viene, del- ¿cómo hace? Que le va a llamar a los dones cuadriláteros, los tres, y le va a decir... Dos nomás son. Bueno, le va a decir, cáñense a patada, veo. Eso dijo el Tata Martínez cuando le dijo a Edu. Vamos a reventarnos bien ya, voy yo. Le dijo el Tata, ¿qué le dijo? Sí, vamos Ese a es una buen niño. pieza, nos metemos Vamos a en una pieza, nos Claro, metemos. sí. Y ahí quedó bien. Eso me hace acordar a Cubilla Osvaldo, que ya pasó. Un día tenemos que invitar a Osvaldo mío acá. Con Cubilla ya ocurrió. Ya ocurrió. Y pasaron 2 o 3 cosas con Cubilla. Ya ocurrió. Pero el problema es cuando tenemos que creernos. El problema es si no nos crees. Si vos no crees lo que yo te digo, y yo no te creo lo que vos decís, no tiene fin. Vos para ver una circunstancia de acuerdo, tenemos que creer las partes. O si no termina la reunión, yo me voy y digo, no pasa un carajo, todo bola. Y lo otro que digo también, que esto viene adentro. Si están queriendo que se sepa,
también es porque es ya una situación que sale del propio Pero grupo. es lo que dijo el niño ya ayer, está, anteayer, ya que está, Cáceres ya está. perdió. Sí, no, Pero no maten al mensajero porque no, está, pero sabe porque te hacen ellos saber. mismos están contando Pero- para que ya se sepa. Y al niño también le dijeron ya, ¿verdad? Sí, así mismo. Al niño ya le hacen saber. Por algo, así como decir, por algo. Por algo ya cuentan, te cuentan porque ya todo. es Argel la situación dentro del plantel, ya está como picada la cosa entre un referente y el otro referente, ahora pues decir los que- dos son que el sábado referentes. querían entrenar el sábado a la mañana y vienen los jugadores y dicen no, sábado no, tenés 2 días libres. Vamos a esperar el sábado y El vamos a ver si técnico está entrenan o no. pintado, esa es la realidad, o sea, el técnico está Y pintado. Cáceres es un vino y chiche. dijo, vamos a entrenar el sábado, y el plantel le dijo, no. Yo si soy el técnico convoco. 8 de la mañana, Villa Olimpia, estoy parado allí con Pablo Rosso. ¿Quién viene y quién no viene? Yo también no sé. Claro. Yo lo mismo. No, o sea, meterle- digamos, dos ¿quién está semanas y quién no tiene está? ellos libres. Ahora el informe 15 presidente. días Dijeron, concentrados y entrenando. fulano es la ausente. Usted decide De qué hace. mañana no le dijeron. Que dice Gustavo Sá, nuestro colega comandante, y qué pasa cuando de tanto ser Tuca Ferretti y después del plantel misteriosamente deja de correr y empieza a perder partido. Sí, eso le van a hacer si viene el Tuca. Ya, seguro, Más todavía le... Mandarle a la sub-18 que entrenen ahí todo ello y traerle a los chicos que Pero jueguen. siempre al final en la mentalidad del directivo es más fácil cambiar el técnico que sacar 18 Claro, jugadores. sostener a 15, 20. Dice el vendedor que vos le tratas mal a Francisco López. Dice. Y puede ser. Pancho Show. Todo es. Hoy es el cumpleaños el General Díaz, de General Martín Díaz. Ledesma de Capiatá. Aniversario. Muchas felicidades. Para sí, Martín señor. Ledesma y para General Díaz. Muchas felicidades. Bueno, ¿y qué más? Vamos a ir con Luis Yabolen. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Continúan en Stock Express los descuentos en pastas frescas y ahora se suman a la promo tus productos congelados favoritos. 25% de descuento en pastas frescas, stock y preparados de sopa paraguaya en Bellú. Todos los jueves y con todo medio de pago te esperamos todos los jueves en los locales de Stock Express. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de premios increíbles mensuales. Una compra que vale un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022. Como la marca más recordada y consumida del país, Lactolanda es la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con Empedrado. Servicios básicos en puertas sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Insecticida en aerosol, Knockout, base acuosa, elimina todo tipo de insectos sin olor, con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo, voladores y voladores con citronela, Knockout con el sello y garantía de base. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles y electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Quick, Wanke o Atlas. Generas cupones para el todo el caminazo Speed de Electroban. Llamanos o escribinos al 021-519-3000. Acércate a la sucursal más cercana. Bases y condiciones en electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. En Erimark, aprovecha 20% off y hasta 10 cuotas sin intereses. Con tu tarjeta de crédito Itaú, equipate con los mejores accesorios de las marcas Keco, Santec, Positron y hace de tu vehículo más seguro, útil y duradero. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Agrega Francisco, lo veo que trae la información. Hoy y mañana a doble turno, Olimpia. Hoy y mañana. Y sábado y domingo libre para despejar la mente, ya que juegan recién el domingo que viene. La Fuente dice. No quiere que diga. Repito. Hoy y mañana. ¿Despejar la mente, sábado domingo? No, yo voy a leer. Sí, está bien. Hoy y mañana a doble turno. Sí. Hoy y mañana a doble turno. Doblete, ve. Sí. Sábado a domingo, ve. Libre para despejar la mente, sábado y domingo. Al revés tiene que ser. Te repito. Y Julio quería entrenar hoy sábado. y mañana a doble turno, sábado y domingo libre para despejar la mente, ya que juegan recién el domingo que viene. Y van a tirar todo al tacho ese ¿cómo? Todo el doble turno de domingo. Vamos a decir la verdad. No, y la Así verdad, nomás, no. y la verdad. Y yo te estoy diciendo más como... En ese despeje de mente se va todo el trabajo del jueves. Despeje de mente, otra cosa es lo que van a despejar. Y si vos has tenido que hacer, Ferretti también. 15 días le meto concentrado a todos los muchachos. Ferretti también. Así mismo va a ser. 15 días.
Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Muy Brandelli de Cáceres. Mira que estoy creo que retrocediendo. Si es así, yo mismo voy a ir cambiando mi libreto. Eso está mal lo que hace Cáceres. Estoy de acuerdo con Denis Ganiza. Si es así, está equivocado Julio Cáceres y yo me voy para allá. En mi opinión ya, en mi opinión. Si él da este tipo de licencia, no. Mirando desde afuera. Mirando desde afuera. Puedo cambiar, yo cambio de opinión. Si Cáceres es Brandelli, no va. ¿No va? ¿Vos estás de acuerdo? Sí, en Olimpia no va. Me atendés lo que dice, van a trabajar viernes y sábado y después libre de sábado y domingo. Por cuál otro viernes. Sí. Viva la Pepa, Y está mal. Está mal. Está mal. Opinión. Puede gustar o no puede gustar, pero está mal. Hay demasiado licencia acá. Manejo de grupo que le llaman. El famoso manejo de grupo, ¿verdad? Pero una cosa, hay una fina línea entre manejar el grupo y dejar que el grupo te maneje. Pero espera, no es Cáceres solo. No, es el momento de no la es licencia. Cáceres solo, es Elvio Pablo Rosso. Yo preparador físico. Siendo Elvio Paolo Rosso. Que lo trajo Cáceres. Y lo tuvo como preparador físico de Nicaniza, Elvio. Profesional, dedicado. Sí. Le hacen esto. No le están haciendo a Cáceres. Le hacen a Elvio Pablo Rosso, ¿no? ¿O a quién? El preparador físico. Elvio le están haciendo. Porque es parte física. No le hacen a Cáceres. Cáceres es el líder del grupo. Pero el que está en la cancha, el que habla con jugadores, el que entra, el que prepara los conos, que está 3 horas antes, Elvio Pablo Rosso. Y no es por nada, pero es un señor y trabaja. Pero es gran un lujo, profesional. es un lujo. Y bueno, es un lujo. ¿Y cómo se llama eso? Pero el jugador de fútbol es una raza especial y Caniza lo sabe. Sí, se cree, o sea, cree que es vivo, pero al final se está perjudicando su profesión, porque ese momento, ese buen momento lo va a necesitar el día de mañana cuando deje el fútbol, por ejemplo, y no aproveche el momento que está jugando profesionalmente. Después 5 a 10 años te das cuenta de lo que pasó. Exactamente. De lo que pensaste que eras vivo en ese momento. ¿Por qué no era diferente? ¿verdad? Ahí está. Y tampoco tenés que congraciarte con el grupo. Claro. Le está haciendo mal. Hay una fina línea entre el manejo del grupo y dejar que el grupo te maneje. No, por eso está haciendo mal al jugador. Yo lo quiero ver a un Julio Cáceres en Olimpia donde fuese. No, acá no es un programa parcial. ¿Cómo es, maestro? ¿No es parcialista? ¿Cómo se llama? Partidario. No es un programa partidario. No. Pero lo de Julio, si él le hacen eso a Julio está mal. Vos me hacés, yo me voy. Me la pico. Si es que el plantel se impone a lo que quiere Elvio y el técnico, no hay nada que hacer. ¿Y vos qué pensás? Totalmente. No hay nada que hacer. Manda a los jugadores. Sí. Nada que hacer. Hace mucho. Nada que hacer. No tenés nada que hacer. ¿Qué va a hacer? Si los jugadores te están diciendo no queremos trabajar. Y no van a trabajar, ¿verdad? Y libre sábado y domingo. Pero supuestamente van a trabajar hoy, mañana doble turno. Va a entender que es doble turno, pero sábado para domingo, compensar, o sea, supuestamente. O sea, no hace falta ser tan inteligente para pensar qué va a pasar, ¿verdad? No hace falta ser inteligente. No, pero dice así: hoy y mañana doble turno. Sí. Hoy jueves, mañana viene doble sábado turno. Y domingo libre para despejar la mente. No nace. Sí, la idea en teoría es que con el doble turno de hoy y mañana compensen que no trabajen sábado y domingo. Sí. Pero es que el momento nos da para dar licencia. Está bien si era en otro momento, está puntero, está 5 puntos de diferencia al segundo. En vez de estar aprovechando, el tiempo para hacer trabajos. Claro, meterle carga, mejor, trabajo físico, ponerse bien físicamente. Me fui para allá. Hagan de cuenta que no dije nada. Me fui totalmente para allá. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Sautones Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas.
Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Podés ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo, para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros sabor original, sin azúcar, en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres son los sábados y domingos. Se llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglo de cebollas Urriplata, Peña, mejor cotización Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Saniceri y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Saniceri y Claucol. Seguinos en redes @Saniceri @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, se siguen Lejillán, en la teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más en la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Super Espuma tenemos, niño, ¿verdad? Sí, señor, tenemos los premios, 2 en este caso, almohadones de Super Espuma, ideales. Sí, almohadón inteligente, ¿no? Como Sí. para terminar poniéndole los controles, con claro. control al costado en bolsillos cómodos. Los controles del aire, por ejemplo. Exacto. Puede ser el aire de la TV también. Está en nuestra Twitter. Está en el Twitter la imagen correspondiente. ¿Y a qué número? Vamos a hacer las 10 primeras llamadas para el primero, niño. ¿Qué número? 618-4700. 618-4700. Vamos a ver. ¿Vos sos para nuestra ceremonia? Sí, señor. Gustavito me da el ok y vamos con los... En profesor, 618-4700. Luis, y vamos con los oyentes. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Y además, comprando con tus tarjetas de Itaú, tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Y comprar con tus puntos Itaú, disfrutando de espectaculares descuentos. Te esperamos en cualquiera de nuestros 468 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. 618-4700. Regalamos los premios de Super Espuma. Hola. ¿Qué tal, niño? Buenas tardes. Bien, señor. Buenas tardes. ¿Su nombre? Quintín Fernández. Últimos 3, Quintín. 482. 482. Correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola. Niño. Señor, ¿su nombre? Mario Ruiz. Últimos 3, Mario. 266. Anotado. Ya probaste sorteo, ingresá a Celulares del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo para jugar. Celulares del Sol Online es hoy. Llegan los días M del Shopping Mariscal con Banco Atlas. Desde mañana hasta el domingo, disfrutar de los mejores beneficios con tu tarjeta de crédito Banco Atlas con 20% de descuento en caja y más 10% de reintegro en el extracto pagando con QR. En locales adheridos te esperamos. Shopping Mariscal. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Guillermo Alonso 715. 715, correcto, Guillermo. Anotado. Siguiente. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? José Boadilla 778. 778. Anotado, José. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etirol. Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo. Sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Hola. Hola, Jorge. Señor, ¿su nombre? Marcelo Martínez 330. Marcelo, correcto, Marcelo, anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre, señora. ¿Para el sorteo? Sí. Karina 783. Apellido, Karina. Flores. Correcto.
Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquiere el tuyo con bono de $1,000 o con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Hola. Hola. Jorge. 778. Correcto, 778. Anotado, Jorge. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Buenas tardes. Aníbal Cáceres. Aníbal. Últimos 3. 346. Anotado. Puedes recuperar el acetambre, un nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperar PY, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros seguros es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia y Sol Seguros. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Rodrigo Gavilán, 271. Rodrigo 271, correcto. Rodrigo, estás anotado. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Hola. Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Sí, ¿su nombre? Ramón Rodríguez, 993. 993, anotado. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa. Consigue que la bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillala 1151 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Ya completamos los 10 oyentes para esta tanda, Gustavito. Una pausa a los Super oyentes. Espuma, primero, no, de Super Espuma, el primer ganador. Después, almohadones con bolsillos inteligentes para para colocar controles, muy útiles, muy Está el celular, puede ser control. Exacto. Celular. ¿Viste cuando te sentás para ver la tele, Sí. el partido, y el celular no sabe dónde poner? Bueno, ahí. Allá está el bolsillo. número 7. Jorge Núñez, 778 es el ganador. Jorge Núñez, 778, Jorge Núñez. Voy a pasar por el Gil y en Radio Telefuturo nos trajeron 4, mañana hay 2 más, ¿sí? Correcto. En la previa al partido que transmitimos al mediodía. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día. Representa y distribuye Britam S.A. Se viene algo nuevo, restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo, de martes a domingos, en José Campos Lanzoni 273 Castillo Hispano, restaurante La Tarima. El Machetazoro se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, en ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. El Machetazoro es El Ahorrazo. Visión Banco te invita a alentar a los atletas que van a representarnos en los Juegos ASO 2022. Vení con la albirroja puesta hoy a las 19:30 horas en Santa Teresa, casi Concejal Vargas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ya probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore. El pack tiene una botella de Fortín etiqueta negra de 475 ml y un litro de jugo de pomelo frutica que rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tus electrodomésticos deben ser Yam Yam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Arrancamos la segunda tanda, serán otras 10 llamadas, gentileza de Super Espuma. Regalamos el almohadón ideal allí para el sofá, donde ustedes deseen, o en la pieza, para dejar allí el control del televisor, el celular. Hola. Hola niña, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Felipe Fernández. Felipe, últimos 3, Felipe. 873. 873, correcto, Felipe, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes.
Señor, su nombre. Carlos Ortiz. Carlos, últimos 3. 516. Anotado. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Max, no realmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Max, no realmente más en su obra. Me voy de Hola, Jorge. Sí, buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Nicolás Acuña. Nicolás, últimos 3. 070. 070, correcto, anotado. Nicolás, siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, su nombre. Guillermo Alonso 715. Anotado, Guillermo. Para la previa, los office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos o Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizza juega con todo. Dulce Primavera llegó a Lácteos La Pradera en el mes de las flores. Tu dulce de leche preferido se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué hago con ella? Hola, sí, niño. Señor, su nombre. Sí. Gustavo Ayala 787. 787, correcto, señor. Anotado, Gustavo. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741, correcto, Ariel, anotado. El barrio en un partido como el seguro de caución de Rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Más oyentes, hola. Mario Ruiz. Mario, últimos 3. 266. Anotado, Luis. La hinchada de la parrilla Lozano y Asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Soñás sin parar, buscas potenciar tu negocio, puedes alcanzar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancoop con tasas y plazos especiales, sujeto a análisis y aprobación crediticia, disponible en guaraníes $100. Conoce más sobre esta y otras ventajas en www.bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. Hola. Hola. Señor, su nombre. Juan Zamudio 394. 394, correcto, Juan, anotado. La Agrícola Sales Seguros Generales, Seriedad en Seguros de Aníbal Escalopes 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. La llamada 10, hola. 618-4700, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Joana Caballero. Joana, últimos 3. 570. Correcto. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Montal, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfrutar del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas oficiales. A su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Vamos al segundo ganador. Mañana tendremos más en la previa del partido de Paraguay. 10 anotados, gentileza de Super Espuma. Denis, el número ganador. Número 5. Atención, es Gustavo Ayala, 787. Gustavo Ayala es el ganador. El anterior, el primer ganador, Jorge Núñez. Ahora Gustavo Ayala.
Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Por todo septiembre aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales @LuomoPY, en Facebook e Instagram Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, los locales, Casa Central. Yo soy Bayana Casilla, Raditos Tamayo, Función Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 600-7731, WhatsApp 0981-543-543. Ferro Parecia, con garantía de calidad y a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá Ferro Parecia. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artica, Casi Cercano Martínez, teléfono 220-737-8. Pechumilas crujientes doradas, nutritivas muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Decidí profesionalismo y confianza, exigí impacto más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que ayuda dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida. Vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos, desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en Facebook e Instagram como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Si estás estudiando algún oficio o carrera, afiliate con estos beneficios de la Caja Mutual. Matrícula gratis presentando constancia de estudios. Tu primera tarjeta de crédito cumpliendo mínimos requisitos. Promo válida hasta el 24 de septiembre. Mi futuro de primavera está en Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelis, el centro del neumático, el centro servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano, Industria del Este, Encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. Pirelis, el centro del neumático. Ese cerro no existe, bro. Todo de Olimpia la vida. Pero de Olimpia nomás la vida. Se vuelven todos locos, así nomás. Y hoy hay calma en Cerro. En su momento ocupamos mucho espacio cuando la situación estaba complicada. Pero hoy está tranquilo el ambiente. No juega bien, es cierto, pero ganó el último partido. Aparte del goleador, Marcelo Moreno Martín está de viaje. No, pues ya digo, todo un recitado, Gustavito, que le llamemos a un colega boliviano para ver cómo se siente, cómo desayuna. Y si no te dieron bola es por algo. Llegó la edición especial Primavera en Farmacia y Perfumería Catedral. Celebra la primavera y ahora en productos de cuidado personal. Y ahorra hasta 50% de descuento con todas las formas de pago. Acércate a cualquiera de las más de 120 sucursales o hace tu pedido al delivery 627-7000, 50% de descuento. Seguinos en redes @Farmacia Catedral PY. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En Tupí, por nuestro aniversario hasta el domingo, vas a poder llevarte combos con descuentos increíbles en televisores, heladeras, hornos, aires y mucho más. Y anda entrenando que se viene la gran corrida Tupí Arambotú por los 26 años. Entérate más en redes sociales de Tupí. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Bueno, ¿y está hecha hoy se va a hacer la programación o mañana? Mañana hay reunión de la divisional, horario a definir por el partido de la selección. Suele ser al mediodía, pero están viendo en qué horario se reúnen virtualmente. Final de la Copa Paraguay en Encarnación. Hablamos con Jorge González, presidente de la Liga Encarnacena. Muy buena. También, por bar no hay ningún problema porque luego móvil, ya nos dijo hoy más vestuario, lo que tienen que ver. Enseguida vamos con el presidente de la Liga. Yo pensé que el bar era un sistema más fijo. Sí, lo que tienen que acomodar es el ángulo de cámara y las tarimas para los camarógrafos. Cuando le dije Vito Bar y me restó importante. Sí, no, se refirió a que es móvil porque la estructura que se utiliza en el partido va en un camioncito y se mueve de lugar a lugar, pero tiene que tener la tarima en la posición. Entonces yo lo hubiera dicho, no, esto tiene que ver con... Allí la estructura del estadio le ayuda. Eso, por ejemplo, al tener toda la preferencia, las gradas, no sé, un ejemplo, General Díaz antes era solo un pedacito. Entonces ahora pasamos cancha de Resistencia. Claro, necesitaba tener las torres a los costados, cancha de River. Pero porque sí o sí tiene que tener la cámara central, dos en línea de offside y dos en raya de... Eso depende del estadio propiamente. Claro, tiene que estar pero eso tienen que en un defensor del Chaco, Olimpia, Cerro, no hay esas complicaciones. Enseguida el presidente de la Liga Encarnación. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A.
La CCV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocernos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Dice el arquitecto Dragoto. ¿Vos no te escribimos el arquitecto? No, hace unos días no. Periodismo deportivo igual que el régimen de Stroessner. Hoy Olimpia, mañana Cerro. Un año Olimpia, otro año Cerro. Nos dedica el arquitecto Dragoto. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales, escribinos al 0984-324-633, ingresa a FIMAYFlores.com, regala amor, regala FIMAY Flores. Hola, colega boliviano, ¿cómo te va, Jorge? Jorge. Hola. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Me escuchan muy bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Queremos saber, Jorge, lo Bolivia... Todo muy bien. Bueno, por curiosidad, lo de Moreno Martins, jugador de Cerro, ¿cómo lo sintieron en esta su vuelta al fútbol boliviano para los amistosos, Jorge? Bueno, Marcelo Martins es un gran aporte, de hecho, realmente aquí en Bolivia, a manera de Roma se dice Carlos Emilio Lampe, adelante Marcelo Martins y después los otros 9 más, ¿no? Pero Nacional siempre tiene mucha base, mucha pieza, mucha confianza, Marcelo Martins, tanto es así que muchos ya lo descartaban para el clasificatorio, pero al parecer por lo que dice Marcelo y por cómo están todos, tiene todavía. Se está cortando la comunicación. Hoy Bolivia no tiene un reemplazante natural y de En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, más recordado y dirigido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro que compres en estaciones Shell adheridas ya participas del sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra tenés doble cupón. Entérate más en shellhelix.com.py. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y con una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Asismet, toda la vida. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. El probable equipo de Paraguay para mañana, por lo menos el que ensayó hasta ayer en Austria. Gatito Fernández en el arco. Iván Ramírez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Santiago Arzamendi en la defensa. Está para jugar de volante a la derecha Miguel Almirón, Villasanti y Galarza en el doble 6. Aquí tengo mi duda si es Enciso o Melgarejo el volante a la izquierda. Y arriba, Derlis González, en este caso de punta, acompañado por Enciso o por Melgarejo. Esa es mi única duda, quién va de media punta y quién va de volante por izquierda entre el hombre del Brighton, Julio Enciso, o el de Libertad, Lorenzo Melgarejo. Víctor Neneleza, lo de Gatito, le dije, ¿cómo pío si Anthony Silva está haciendo una gran campaña? Y dijo Gatito, no, va a haber 1 y 1. Es que la vez pasada hizo eso, por eso no me... En el Corea... Japón jugó Santiago Rojas y Corea jugó Anthony Silva, la vez pasada. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Con CNT los sueños se cumplen en el poderoso 1.400 millones más un departamento y un auto 0 kilómetro en el grandioso un Subaru STI CNT Cheporemoy.
Vení a Bristol, porque vuelve el LG Week. Escucha esta oferta: heladera LG de 340 litros frío seco. Precio normal 18 cuotas de 481.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 349.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 o ingresa a bristol.com.py. Sí, Jorge, retomamos la comunicación. Estabas hablando de Lampe en el arco, Moreno Martins en la referencia de ataque. Son las principales figuras hoy de la selección boliviana. ¿Cómo ves este momento para enfrentar a Senegal? Bueno, Marcelo Martins siempre es una referencia en el ataque, decíamos, siempre te considera Marcelo Martins dentro del equipo titular, de hecho que va a ser el único atacante neto que tenga Bolivia, como se dice en el fútbol moderno, el único cabeza al área. Va a estar en el juego Carlos Emilio Lampe, después el resto del equipo tendría, entiendo que a Diego Bejarano como carrilero por la zona derecha. Va a jugar Bolivia con línea de 3, es un hecho. Estaría Luis Aquín, Adrián y estaría ahí incorporándose Marvin Bejarano y Sagredo más posiblemente. En el caso que se juegue con línea de 4, se mantendría a Bejarano, Aquín, Jusino y Marvin Bejarano sin Sagredo en la saga central. En el medio campo, Samuel Galindo, estaría Leonel Justiniano, Alejandro Chumacero, Ervin Saavedra, que viene del fútbol extranjero, Raúl y Marcelo Martins. Sería parte de la convocatoria que utilice el cuadro boliviano. Perdón, Saavedra que no ha llegado para esta convocatoria. Marcelo Martins estaría así en el ataque. Entendemos que Leonel Justiniano sería uno de los centrales más importantes que tiene el equipo. Sagredo se integraría a la saga central. O sea, entendemos que este equipo tendría, ha dicho el técnico Cisse de Senegal, tendría mucha fuerza dentro del equipo, la agresividad de la selección boliviana, al técnico Cisse, por ejemplo. Es un estadio muy pequeño donde se va a jugar este compromiso, donde ya no hay entradas, se han agotado las entradas para este compromiso por los datos que tenemos del partido que va a jugar la selección boliviana frente a Senegal. Son los datos que en este momento tenemos. Jorge, una última. Vienen siguiendo obviamente lo que hace Moreno Martins aquí en Cerro. Es cierto, el último fin de semana, el anterior en realidad metió un gol, pero ciertamente les preocupa el tema de que no tenga tanta participación en el equipo, que no haya metido tantos goles, porque imagino que están acostumbrados a otros promedios de goles en otros clubes de Moreno Martins. Ha habido momentos así, déjame decirte, por ejemplo, cuando estaba en el Shakhtar ha habido momentos de mucha inactividad, pero llega, se pone la camiseta de la selección y se recontraactiva, ¿no? Le ha pasado en muchos equipos, ¿no? Donde he estado en el extranjero, que a veces venía sin jugar y termina jugando en la selección, y no solamente aparecen nuevas ofertas, sino que es como una nueva adrenalina que se le inyecta a Marcelo Martins para sus partidos, ¿no? Entonces sabemos que Marcelo tiene una activación diferente en la selección nacional. Le ha costado en Cerro, no ha sido el jugador que Cerro esperaba seguramente. La cantidad de goles no ha sido lo que refleja la eliminatoria sudamericana, pero es un gran jugador Marcelo Martins, que como ocurre con cualquier jugador en el mundo, a veces le es difícil adaptarse, o es a veces cumplir con el currículum con el que llega, ¿no? Pero estoy seguro que no solamente es un aporte de goles el que tiene en Cerro, sino como líder dentro de un camarín es muy importante tener a Marcelo Martins. Perfecto, Jorge, agradecido por estos informes de Marcelo Moreno Martins y su presencia en Bolivia. Gracias por el tiempo. Un gran abrazo, un gran saludo, siempre bendiciones y un placer estar en este gran contacto sudamericano. Igualmente, muchas gracias. Jorge Burgoa, colega boliviano. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Estos son los más buscados de stock. Hoy 40% de descuento en jabón líquido brillante, limpieza total 900 ml a solo 12.000 guaraníes en todos los locales de supermercados Stock. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pase su momento placentero. Disfruta un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir aquí a Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag RotoAspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Sí, vos eras técnico el 12. 2 de octubre. ¿La última vez? Sí, la última. ¿Y nunca más volviste? Me fui a dirigir la selección de KQP después. Ah, después del 12 de octubre.
La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además te podés ganar premios directos para disfrutar de tu pasión. Carga los códigos ocultos de los cupones de los packs en promoamstel.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumuladores para sorteo increíbles premios mensuales. Una compra que Gol promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Ahora es momento de disfrutar el yogur más rico y recordado por todos, el yogur Lactolanda. Felicitamos a Lactolanda que ha obtenido por octavo año consecutivo el premio Top of Mind 2022. El Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puertas sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Nueva crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Fácil de usar y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello de garantía de base. Electroban cumple 15 años y te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed y Quick, Wanke o Atlas. Generas cupones para sorteo del caminazo Speed de Electroban. Llamanos a escribirnos al 021-519-3000. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. 1344. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. En Erimark este mes tenés 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Vas a encontrar carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hidalgo SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparisa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Jorge González, presidente de la Liga Encarnacena, ¿no? Sí, de la Liga Encarnación. Te visitó Michel Salta en dirección de competiciones, fueron a Encarnación. ¿Cómo está el estadio? Contanos. Sí, realmente vinieron Michel Sánchez con una delegación de 10 técnicos. Un día antes también estuvieron la gente de la televisión, viendo todos los detalles. Y hoy el señor Michel Sánchez nos estaría pasando todas las necesidades, digamos, correcciones mínimas que hace falta para poder ser habilitada por la APF, ¿verdad? Y soñar con la final de Copa Paraguay aquí en la ciudad de Encarnación. Bueno, contanos más, Jorge, con relación al estadio, punto de atención. Mucha gente va a Ciudad del Este hoy, sabés, para los partidos, puede ser sede de importantes partidos del campeonato independientemente de la Copa Paraguay. Hoy el estadio tiene capacidad para 16.000 personas, Jorge. Sí, hoy la capacidad es 16.000, Arturo, exactamente. Bueno, y cuando fueron a ver, ¿tiene mucho que ver con el VAR o no, la parte de monitoreo y demás? No, el VAR no fue tanto porque el equipo del VAR es móvil, entonces ya llevaron el equipo, más bien son cuestiones de seguridad, ubicación de ambulancia que ya definimos, la idea de poner las 16.000 butacas, hacer 4 vestuarios, cámaras de seguridad exterior, eso serían las cosas, y la plataforma de transmisión y la cabina de transmisión para los medios de prensa, lo que sería, digamos, la parte más importante, digamos, en cuanto a estructura de hacer las correcciones. Ah, perfecto, entonces lo del VAR ya es un tema absolutamente superado. Campo de juego que estamos viendo cómo está, y las luces. No, las luces sin menoscabar a nadie ni nada, es la mejor en Paraguay actualmente, ¿verdad? Con eso está confirmado. Y en cuanto al empastado, está del 1 al 10 está 8, ¿verdad? Que también ya se empezó nuevamente a hacer los retoques, mantenimiento y oxigenación para poder justamente hacer, digamos, que esté óptimamente. Bueno, estamos observando con el regadío. El tema del vestuario, sí, porque lo está diciendo vos como presidente de la Liga Encarnacena. ¿Cuánto tiempo para poner en condiciones? ¿Tenés una idea? Sí, si hoy recibo las recomendaciones de la APF, creemos que para fines de noviembre ya estaría a más tardar en condiciones. ¿Qué más podemos agregar, Jorge, a esta charla como presidente de la Liga Encarnación y el estadio que visitaron? Y que nosotros estamos
estamos muy contentos, le invitamos a Oscar, a Arturo, que hace un programa de aquí para que vean. No es lo mismo decir, hay que ver y van a darse cuenta que realmente tenemos un lugar geográfico envidiable en la ubicación de la reposición del estadio, y no dejamos de soñar que nosotros queremos y vamos a hacer lo imposible por tener un estadio para 30.000 aforos, y que eso va a ser un multiplicador económico para toda la región e inclusive el país. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizadas y de 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta de arreglos, cebollas, oro y plata para mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol son para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores mensajes de Sanicer y Claucol. Seguimos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol, Álamos, Parques, Vinos Álamos y Cervella representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Y además, comprando con tu tarjeta de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Y también comprando con tus puntos Itaú disfrutando de estos espectaculares descuentos. Te esperamos en cualquiera de nuestros 468 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982-232323. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Ya probaste suerte hoy, ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro, te registras automáticamente, tenés 200.000 guaraníes de regalo en bono para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Llegan los días M del Shopping Mariscal con Banco Atlas. Desde mañana hasta el domingo disfrutar de los mejores beneficios con tu tarjeta de crédito Banco Atlas, con 20% de descuento en caja, más 10% de reintegro en el extracto, pagando con QR en locales adheridos. Te esperamos para celebrar un año más uniendo corazones. El Shopping Mariscal. 1351. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al dólar con Etirol 400 el ibuprofeno de los paraguayos. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan, Superior Plus, Familiar Máximo y Doctor Plan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. Conoce el All New Mazda CX-30, que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25.990. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el Periga. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia al Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. 1350 y penal un ratito, Gustavito. 1352. Desde Control alentamos el cuidado, diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Cansado de goteras, filtraciones, humedad, Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subillana 1751 Casi Copicheco. Llámenos al 79 60 60 Fleming.
Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial, representa y distribuye Britam S.A. Restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos. Restaurante La Tarima. Bueno, ¿tenés, niños, la programación del campeonato de la intermedia? Sí, de la intermedia primeramente lo que se vendrá el fin de semana. El Machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora se llama La Ahorrazo. Visión Banco te invita a alentar a nuestros atletas que van a representarnos en los Juegos ASU 2022. Vení con la roja puesta hoy a las 19:30 horas en Santa Teresa, casi Concejal Vargas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ya probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de 475 ml y un litro de jugo de pomelo frutica que rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Fecha 28 en la categoría intermedia, Independiente, 3 de febrero a las 17 en cancha de Independiente. Tus electrodomésticos deben ser Jam, marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad por el cuidado de su caso y negocio. Informes al 648-293 o pida cotización. Tapiti en bajo informe, tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acercate a nuestras oficinas en Avedores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Santaní River el sábado 10 de la mañana en Santaní. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236 y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que comprar si puede alquilar, renta más con una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Oeste, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, renta más con una herramienta más en su obra. Aterá Guaraní Trinidad el sábado 10 de la mañana. Los Panchos Supizas siempre se envían en cualquier ocasión y combinando con todo. Panchos Supizas juega con todo. Dulce primavera llegó a Lácteos La Pradera en el mes de las flores. Tu dulce de leche preferido se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de policía diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El sábado, Iteño Rubio Ñu, 10 de la mañana en cancha de Olimpiadita. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben los asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico y original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Sueñas sin parar, buscas potenciar tu negocio, puedes alcanzar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancoop con tasas y plazos especiales, sujeto a análisis y aprobación crediticia, disponible en guaraní a $100. Ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar, niño. El domingo, Luqueño Colegiales, 10 de la mañana en el Feliciano Cáceres, mismo horario para Martín Ledesma San Lorenzo, 10 de la mañana, y Trinidense local ante el 2 de mayo. Trinidense, en caso de ganarle al 2 de mayo, será nuevo equipo de primera el domingo, 10 de la mañana, esto en Trinidad. Hablamos con Héctor Marecos referente al tema Jan Aldo Vera, el técnico del 12. Cuando le dijo Aldo Vera lo que le dijo Jan, vos interveniste ahí, ¿verdad? Sí, yo traté de calmarlo, pero fue un poco difícil también. Contá cómo fue para vos, porque decía Aldo Vera como que se burla, equipo chico, cuando iba a sacar la pelota, la última del partido, y ahí se trenzaron, interveniste vos, y fueron los jugadores de Cerro junto a vos también. Sí, no, en realidad yo vi que se estaban discutiendo y fui como para separarlo. Después escuché ahí un par de cosas y me pareció tampoco correcto, pero ya en la última parte yo escuché todo detalladamente lo que le pudo haber dicho, ¿verdad? Claro, estamos viendo imágenes del partido porque estamos hablando con vos de otra cosa y después le vamos a explicar a Oscar cuando habla Aldo Vera. Estas son imágenes del partido, pero no pasó mayores, pero Aldo Vera se calentó, Sí, lo que pasa es que ellos ya venían desde el arco. Yo prácticamente al salir de la cancha ya me encontré con ellos. Bueno. Habrá sido mucho más lo que ellos te dijeron, yo no escuché tanto. Bueno, le dijo, sos de un equipo chico, no ganaste nadie, y ahí está, entre otras cosas, le decía Aldo Vera. El partido ante Soldamérica que viene, contanos, el sábado. Sí, partido duro, difícil, un rival que también está queriendo lograr sumar, y nosotros esperemos llegar bien para ese partido, tratar de recuperarnos del esfuerzo tremendo que hicimos contra Cerro, jugar con un hombre menos casi todo el partido, entonces esperemos llegar bien y hacer un gran partido y
Dios mediante poder sumar, ¿verdad? Respetando siempre al rival, pero lo que más necesitamos es sumar. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y está caliente. Si somos dos, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y está caliente. Si somos dos, porque 3 para este ambiente. Si el amor que te doy es suficiente, porque te acercas a mi gana hasta los dientes. Tú me contestas que te sientes y me sientes. Si somos dos, porque 3 para este ambiente. ¿Viste? En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y está caliente. Si somos dos, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y está caliente. Si somos dos, porque 3 para este ambiente.